Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Acabamos de salir de unas elecciones, las generales, que se celebraron el pasado 28 de abril. Ya sabemos el resultado, conocido por todos ustedes. Pedro Sánchez del Partido Socialista se impuso con claridad en aquellos comicios. Y esta noche, a medianoche, ya comienza la campaña electoral de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo. Vox, Partido Popular y Ciudadanos, y también Unidas Podemos, inician esa campaña en Madrid, en la capital de España. Por su parte, el Partido Socialista lo va a hacer en Barcelona. Hasta allí va a ir Pedro Sánchez. Por cierto, Pedro Sánchez, que ha tenido que volver desde Rumanía, estaba en Bucarest, se celebraba una cumbre de la Unión Europea y ha tenido que volver a la capital de España ante el estado de gravedad en el que está ahora mismo Alfredo Pérez Rubalcaba, histórico dirigente del Partido Socialista, fue ministro del Interior, entre otros cargos, también fue secretario general del Partido Socialista y ayer miércoles sufría un ictus, está en estado grave y está hospitalizado, ingresado en un hospital de Majadahonda, en Madrid. Hoy el CIS ha publicado una encuesta sobre los próximos comicios, en concreto sobre las europeas, las municipales y las autonómicas. En relación a las europeas, el Partido Socialista sería el más votado. Por cierto, que esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, al frente del cual está nuestro amigo José Félix Tezanos, fue elaborada antes de las elecciones generales. Entonces, aquí el estado de ánimo que dejó en España el 28 de abril no está reflejado, puesto, como decimos, que la encuesta se realizó días antes de las elecciones generales. Lo estamos viendo, el PSOE sería el partido español que más escaños, que más eurodiputados enviaría a Bruselas, entre 17 y 18. Partido Popular entre 11 y 12, Ciudadanos entre 8 y 9, Unidas Podemos 8 eurodiputados y Vox irrumpiría en el Parlamento Europeo con entre 4 y 5 diputados. Luego vamos a ver, porque aún no las tenemos, los resultados de esta encuesta en relación al Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena volvería a ganar, ahora bajo las siglas de Más Madrid. Recordemos que hace 4 años lo hacía bajo las siglas de Ahora Madrid, con el beneplácito y la tutela de Pablo Iglesias. Ya sabemos cómo ha acabado esa historia después de esos 4 años al frente del ayuntamiento más importante de España. La fractura entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, no hace falta que lo digamos, es de total confianza para Manuela Carmena. Íñigo Errejón también va a concurrir, pero no a las municipales, sino a la Comunidad de Madrid bajo esa marca de Más Madrid. Carmena e Íñigo Errejón, sector crítico con Pablo Iglesias. Enseguida veremos esos resultados tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. La Comunidad ganaría las fuerzas de izquierda, pero por un margen muy estrecho. La suma entre PP, Ciudadanos y Vox se queda a 2, 3, 4 escaños, es decir, a casi nada de lograr la mayoría absoluta. Lo seguiremos viendo. Y sigue coleando el asunto de Iceta, propuesto por Pedro Sánchez para presidir el Senado. Vamos a ver la reacción del propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en Bucarest, antes de volver a España, como decimos, porque el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba es de mucha gravedad y este es el motivo por el que Sánchez ha tenido que interrumpir su agenda y coger un avión en la capital rumana para llegar hasta Madrid. Esto decía Sánchez sobre Iceta. Yo lo que espero es que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización, el veto, el bloqueo, que pensemos sobre todo en lo importante que es revitalizar el Senado, que es la verdadera Cámara Territorial, en revitalizar el Estado autonómico, que es fundamental en esta nueva legislatura, y creo además que uno de los mejores representantes que puede tener esa nueva etapa del Senado pues es una persona como Miquel Iceta. Esta es una maniobra, lógicamente, para contentar al separatismo catalán. Titulaba el diario El País, con mucha gracia, que Sánchez proponía Iceta para contentar a Cataluña, pero no nos equivoquemos, los separatistas no son Cataluña, para contentar a sus socios separatistas, a los señores de Esquerra Republicana, el PDeCAT, etcétera, etcétera. Iceta, hace mes y medio, 2 meses, concedió una entrevista al diario vasco Berria. En aquella entrevista, recuerdan todos ustedes, que decía que si una mayoría de catalanes quería la independencia, que la clase política española tendría que poner las condiciones al servicio
de colmar los anhelos de esa mayoría de catalanes, es decir, reforma de la Constitución o referéndum para que se puedan independizar los catalanes. También vamos a recordar lo que decía hace año y medio Iceta a propósito de indultar a los golpistas que ahora están en prisión y que están sentados en el banquillo ante el Tribunal Supremo. Vamos a recordarlo. Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, aquí correm tots molt i per tant no voldria donar per fet que siguin condemnats. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí. Sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. En este país tenemos que cerrar las heridas, decía el señor Iceta, o sea que indulto sí. Pues por ahí van los tiros, ¿no?, de esta legislatura de Pedro Sánchez, sin duda encaminada a contentar a los presumibles socios separatistas que le van a upar 4 años en el Palacio de la Moncloa. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, también se ha referido a esta cuestión. Es que me parece que vamos, evidentemente en contra. Vamos, yo creo que si hemos sido un partido coherente en Cataluña, tenemos que seguir siéndolo, y yo creo que el señor Iceta pues represente al Senado, a todos los territorios que forman España, me parece que es un error y que viene a reflejar el modelo de país que quiere Sánchez. Sánchez defiende un modelo de país que sea una nación de naciones, y nosotros en Ciudadanos defendemos un modelo de país de ciudadanos libres e iguales, y por lo tanto son dos modelos antagónicos, contrapuestos, nos han tenido enfrente y nos seguirán teniendo enfrente. Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha ofrecido esta mañana una entrevista en la cadena COPE con Carlos Herrera, y esto hay que interpretarlo, por cierto, en ese cambio de estrategia de comunicación que está llevando a cabo Vox en esta campaña. El propio Espinosa de los Monteros es el director de la campaña de Vox y ya están convencidos de que tienen que aparecer sí o sí en los grandes medios de comunicación con mayor asiduidad de lo que lo hacían anteriormente. Está muy bien lo de las redes sociales para llegar a un espectro, a un público más joven, pero se han convencido y se han dado cuenta, seguramente por los resultados del pasado 28 de abril, que para llegar a más gente necesitan estar en esos grandes medios, y aunque les pinten la cara, tienen que estar allí para rebatir y exponer sus planteamientos, su ideario, su programa, y tratar de convencer a los votantes. Iván Espinosa de los Monteros también le ha preguntado Carlos Herrera sobre esta cuestión de Iceta. Bueno, ya he oído que a lo mejor se está arrepintiendo de esa propuesta, ¿no? Pero yo creo que esto representaría las dos mayores amenazas combinadas que se ciernen sobre España, ¿no? España no tiene una amenaza exterior, esto que dicen que muchas veces en otros países siempre se echa la culpa al de fuera. Aquí no tenemos una amenaza exterior tremenda. Nuestra mayor amenaza somos nosotros mismos, y concretamente de dos tipos, ¿no? Una es una izquierda cada vez más radical, en este caso en el poder, que realmente es una amenaza seria, no solo sobre la economía, de lo que se habla mucho, sino sobre muchos otros valores que están intrínsecamente relacionados con España. Y la otra, sin duda, es el separatismo, ¿no? Entonces, unir la izquierda y separatismo es una combinación siempre peligrosa. Abríamos este espacio informativo, la redacción abierta, mostrándoles la encuesta del CIS sobre las europeas. Ahora es el turno de mostrarles la que ha realizado el señor José Félix Tezanos sobre la Comunidad de Madrid. Vamos a verla, donde PP más Ciudadanos más Vox estarían casi a unos escañitos de sacar la mayoría absoluta. El partido más votado sería el Partido Socialista, entre 33 y 38 escaños. Segundo, el Partido Popular, 29 y 33, Isabel Díaz Ayuso. El candidato del Partido Socialista, por cierto, es Ángel Gabilondo. Del PP, Díaz Ayuso, entre 29 y 33. Ciudadanos, con Ignacio Aguado, entre 21 y 24 escaños. Unidas Podemos, entre 17 y 19. Más Madrid, con Íñigo Errejón, entre 16 y 18. Y en última posición, Vox, con Rocío Monasterio, entre 6 y 8 diputados, obtendría en la Asamblea de Madrid. Con esos dos escaños irrumpiría Vox en la Cámara Autonómica madrileña. Veamos ahora cuál es el resultado de esta encuesta del CIS a propósito del Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena seguiría siendo la más votada. Más Madrid, entre 21 y 23 escaños. Segunda posición, también para el Partido Popular, entre 13 y 15. Martínez Almeida, que es el candidato. Partido Socialista, entre 10 y 12. Pepu Hernández, el que fuese seleccionador nacional de baloncesto. Ciudadanos, entre 8 y 9, Begoña Villacís, y Javier Ortega entraría con 2 o 3 concejales en el ayuntamiento más importante de España, que es, como todos ustedes saben, el de Madrid.
Decíamos que hoy arranca la campaña electoral, acabamos de salir de una y nos metemos en otra. Esta medianoche, a partir de las 12, pues ya será de forma oficial la campaña. Hemos dicho que Partido Popular, Vox, Partido Ciudadanos y también Unidas Podemos lo hacen en Madrid, mientras que el Partido Socialista va a celebrar supuestamente un acto en Barcelona. Digo supuestamente porque ya la agenda de Pedro Sánchez, que ha tenido, en teoría iba a ir a Barcelona, pero ha tenido que interrumpir su viaje en Rumanía, en esa cumbre de la Unión Europea, estaba en Bucarest y ha venido a Madrid, como decimos, por el empeoramiento en el estado de la salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos a ver ahora cuáles son los cabezas de lista para las próximas elecciones europeas. Ahí lo estamos viendo. Para el Partido Popular, la número 1 es Dolors Montserrat, encabeza la lista del Partido Socialista Josep Borrell, es decir, que el actual ministro de Exteriores no va a continuar en el gobierno de Pedro Sánchez. El número 1 de Vox será Jorge Buxade, de Cataluña, Oriol Junqueras, de Esquerra, Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez y de Ciudadanos, el economista Luis Garicano. A Pablo Casado hoy le preguntan sobre los malos resultados del Partido Popular, la crisis interna que sin duda está viviendo el PP, que cayó a 66 escaños, hace 4 años obtuvo 137, hace 3 años, 2016, 137 Rajoy, y 5 años antes, es decir, en 2001, obtuvo 186. Es una caída abrupta, cada vez más el PP pierde votantes. Son muchos los factores que sin duda explican esta dinámica. Una de ellas es la corrupción, otra de ellas es el haber renunciado a dar la batalla ideológica, el ser un partido genuflexo a todos los principios de esa hegemonía cultural progresista que siempre vamos a seguir denunciando en este programa, y el PP se ha convertido en un partido tecnócrata que solo aspira a poder gestionar la economía. Todo el legado ideológico, toda la ingeniería social del zapaterismo, recordemos que la mantuvo intacta con esa mayoría absoluta en 2011, 186 diputados que no sirvieron para absolutamente nada en este sentido. Todos los valores, todas las propuestas ideológicas del PSOE, una a una, pues siguen hoy vigentes en el año 2019 tras el paso de Mariano Rajoy Brey y doña Soraya Sáez de Santamaría. Vamos a ver lo que ha dicho Pablo Casado arremetiendo contra los populismos, y luego vamos a ver también, y muy importante, el tortazo, el guantazo que le ha dado Núñez Feijóo. No es ninguna sorpresa que Núñez Feijóo ha sido el artífice, quien ha estado espoleando pues desde atrás, por decirlo así, ¿no? Desde las zonas en las que la luz no llega, las cosas que los periodistas no podemos ver. Feijóo ha sido uno de los grandes artífices para que el Partido Popular cambie de discurso de una manera tan abrupta. Recordemos que 48 horas antes de las elecciones generales, Casado estaba tendiendo la mano a Vox y que un día después tildaba de ultraderecha al partido de Santiago Abascal. Vamos a ver a Casado arremetiendo contra los populismos, dice, de izquierda y de derecha. Os decía al principio que esos viejos fantasmas del siglo XX han resurgido en el siglo XXI. En efecto, no hay ya un nacionalismo nacional. Quizá en Centro Europa estamos viendo ciertos ramarazos. Hay unos nacionalismos regionalistas, pero igual de excluyentes, igual de xenófobos, igual de supremacistas, igual de liberticidas, en definitiva, igual de desigualitarios. Y hay unos populismos, sí, que han emergido en el siglo XXI. Populismos a la derecha y populismos a la izquierda. Unos populismos que intentan presentar soluciones fáciles a problemas complejos y que acaban siempre destrozando todo lo que tocan, sobre todo cuando llegan al gobierno. Carmen Calvo, nuestra vicepresidenta del Gobierno, también le han preguntado sobre las próximas elecciones europeas. ¿Qué supone que los españoles acudan a las urnas el 26 de mayo y voten a nuestros representantes, los que estarán en ese Parlamento Europeo en Bruselas? Históricamente las elecciones europeas son las que tienen menor participación y no sabemos este año si va a subir. En teoría todos los analistas están apuntando a que sí, que habrá una mayor participación porque van a coincidir con las municipales y con las autonómicas. Carmen Calvo. Las elecciones europeas son muy importantes, pero porque es muy importante Europa en el mundo, porque es el cuerpo electoral que se presenta a unas elecciones más grandes del mundo, casi 500 millones de europeos, y porque Europa tiene que seguir cumpliendo el principal papel de defensor
del modelo democrático en el mundo. Ese es el gran papel que tenemos que cumplir ahora todos los europeos, las democracias europeas, y como eso es muy importante ahora mismo en la política internacional, es verdad que estas elecciones tienen que cubrir un espacio más allá de Europa en la mirada del mundo, sobre todo por lo que representa seguir fortaleciendo la democracia en el mundo y las democracias europeas como un buen ejemplo. Ignacio Garrido, de Ciudadanos, partido que a priori es el máximo exponente de lo que es el centro, el centrismo. Yo no diría ideología, porque realmente es una posición más que una ideología. El centro, por definición, tiene que estar siempre en el punto intermedio entre las propuestas de la izquierda y la derecha. Por lo tanto, el centro en sí no dice absolutamente nada. El señor Garrido tratando de justificar esta cuestión. Vean. El centro no puede ser una estrategia. El centro tiene que ser una convicción de la que tanto Ignacio como yo no nos hemos movido. Y también tengo que decir que si alguien pretende utilizar el centro político como una mera estrategia electoral, está condenado de antemano al fracaso, precisamente porque es impostada y porque va a resultar una estrategia falsa. El centro no es una estrategia, el centro es una convicción. Bueno, resulta un tanto irrisorio que el señor Garrido hable de convicciones. Vamos a recordar que el expresidente de la Comunidad de Madrid hace 2 telediarios estaba en el Partido Popular, confirmó al Partido Popular que iba a estar en las listas para las europeas, efectivamente estuvo en las listas para las elecciones europeas, y a ultimísima hora el señor Garrido pegaba el portazo sin decir adiós en el Partido Popular para entrar en las filas de Ciudadanos como número 13 para la Asamblea de Madrid. Y este señor ahora habla de convicciones, que el centro no es una estrategia, sino que son convicciones. Bueno, que lo diga él ya nos va dando una idea de lo que es el centro, que es la nada política, siempre a merced de lo que se va diciendo a un lado y a otro. Vamos a ver ahora lo que Otegi ya le está poniendo encima de la mesa a Pedro Sánchez, las exigencias de los batasunos, de los proetarras, en su caso participó en un secuestro, terrorista Arnaldo Otegi. ¿Qué es lo que va a suceder en la próxima legislatura? Pues Otegi le dice a Sánchez que se acuerde de vascos y catalanes. Nosotros pensamos que si se abre una ventana de oportunidad tiene que ser para hacer una reforma estructural en el modelo social, en el modelo económico, en el modelo territorial y en el tema de los presos y de los exiliados, etcétera, ¿no? Está en nuestra apuesta. Si están ahí, pues yo creo que tanto la Esquerra como EH Bildu estaremos ahí. Si no están ahí, pues yo lo he anticipado. Si este gobierno no piensa avanzar en esa dirección, será un gobierno fracasado en la medida en que no va a solucionar los problemas, pero va a hacer otra cosa que todavía, desde mi punto de vista, tiene un mayor alcance estratégico, que es demostrará que en el Estado no hay capacidad de hacer oferta democrática a Cataluña y al País Vasco, a Galicia, etcétera, ¿no? Se llama Joaquín Castella. Yo no había oído hablar de él en mi vida, y ni falta que hace, por cierto. Es un parlamentario de Geroa Bai, de Usue Barcos, en el Parlamento Navarro, y ha roto el DNI español de esta manera. Vamos a verlo. Abordea patraña bat. Horregatik. Cuando te pregunten, ¿qué pone en tu DNI? ¡Ña! ¡Ña! Bueno, tampoco hace falta comentar nada más acerca de este sujeto que cobra, su sueldo lo pagamos todos los españoles. O sea que esto de romper el DNI pues puede parecer una chiquilla, de una rabieta. Vamos a ver ahora efectivamente lo que ha dicho Núñez Feijóo, el presidente de Galicia. La guerra, o mejor dicho, más que la guerra entre PP y Vox, es la crisis interna que está viviendo el Partido Popular. Así cabe interpretar el nerviosismo y los giros tan abruptos que se están cometiendo dentro del Partido Popular. Esa caída a 66 escaños, desde luego, que pues hizo cundir el nerviosismo en el Partido Popular, hegemónico en el centro derecha durante décadas, y los resultados del pasado 28 de abril animaron a algunos varones que desde el principio no han estado con Pablo Casado, ejemplo claro el de Núñez Feijóo, y esos resultados pues le valieron para estar espoleando y para estar desde atrás
tratando de mover la silla a Casado. El giro que Casado cometió con Vox, de pasar a ofrecerle la mano para entrar en un gobierno, a decir que Vox es la ultraderecha, es decir, a dejarlo fuera del juego parlamentario, a situarlo como un partido pues más radical incluso que Bildu, yo diría yo, ¿no? Es un partido ultra con el que ni siquiera se puede pactar. Núñez Feijóo, hoy Carlos Alsina en Onda Cero le ha preguntado por dos cuestiones. Por la foto de Colón, y Núñez Feijóo ha respondido a la gallega. Le preguntaba a Alsina, ¿fue un acierto hacerse esa foto con Rivera y sobre todo con Vox? La foto de Colón, esa manifestación que se celebró el pasado mes de diciembre contra Pedro Sánchez por su rendición ante el separatismo. Y Núñez Feijóo respondía a la gallega diciendo, depende. También le ha preguntado el periodista Onda Cero a Núñez Feijóo a propósito de la estrategia de la campaña electoral que trazó el señor Casado tendiendo la mano a Vox. Esto es lo que ha respondido. Nos hemos equivocado en la estrategia. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que salía un partido de la derecha populista como Vox, oiga, no hemos sabido pararlo, no hemos sabido decirle a la gente que nosotros no somos Vox, y a veces hemos cometido, pues en fin, alguna quiebra y algún giro que parecía que, bueno, pues que Vox iba a entrar en nuestro gobierno. ¿La foto de Colón fue un error, sí o no? ¿Sí o no? Demasiados segundos. El silencio. Me da usted demasiados segundos, pero los gallegos tenemos una respuesta categórica, que es depende. Depende. Bueno, puro marianismo, ¿no? Galleguismo total. Ha tildado a Vox de populista. Esta es la estrategia que a partir de ahora está siguiendo Pablo Casado, no porque él quiera, sino porque se la han impuesto, entre otros el señor Núñez Feijóo. Y vamos a ver qué es lo que sucede el próximo 26 de mayo. En buena medida lo que ocurra ese día en las europeas municipales y autonómicas va a determinar también el mapa político que se dibuja en España, pues la nueva vuelta de estrategia en el Partido Popular en cómo tratar de afrontar el fenómeno Vox, si tendiendo la mano o ignorándole, que es lo que está proponiendo directamente Núñez Feijóo, que el PP no tiene nada que ver con Vox y que por lo tanto el espectro de Vox, de Partido Popular, perdón, está más hacia el centro, que por cierto se le han ido millones de votantes a Ciudadanos desde hace ya 4 años. Y esto es curioso porque luego no vemos ni a los periodistas de turno, ni a los medios de turno, ni a los políticos de turno avisar y meter miedo a propósito de la fragmentación del voto. Parece que solamente se divide el voto cuando uno vota a Vox, pero no cuando lo hace a Ciudadanos. Este es un mantra que sin duda se va a seguir repitiendo. Iván Espinosa de los Monteros ha estado, como hemos visto anteriormente, en el programa de Carlos Herrera, en la cadena COPE, y le han preguntado por esa nueva estrategia de Vox de acudir a los grandes medios. Vimos en la anterior campaña, en las generales, que Vox sobre todo lo volcaba en las redes sociales y no acudía a todos los grandes medios de comunicación que solicitaban entrevista. Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales, ha reconocido que eso a partir de ahora va a cambiar. Bueno, ya he oído que a lo mejor se está arrepintiendo de esa propuesta, ¿no? Pero yo creo que esto representaría las dos mayores amenazas combinadas que se ciernen sobre España, ¿no? España no tiene una amenaza exterior, esto que dicen que muchas veces en otros países siempre se echa la culpa al de fuera. Aquí no tenemos una amenaza exterior tremenda. Nuestra mayor amenaza somos nosotros mismos y concretamente de dos tipos, ¿no? Una es una izquierda cada vez más radical, en este caso en el poder, que realmente es una amenaza seria no solo sobre la economía, de lo que se habla mucho, sino sobre muchos otros valores que están intrínsecamente relacionados con España, y la otra, sin duda, es el separatismo, ¿no? Entonces, unir la izquierda y separatismo es una combinación siempre peligrosa. Bueno, no me estaba refiriendo a estas declaraciones, aún no las tenemos, pero venía a decir Espinosa de los Monteros que efectivamente Vox había trazado una estrategia mediática y que ahora la ha cambiado, que le gustaría ver a Santiago Abascal en más entrevistas, en más radios y televisiones. Por cierto, Vox aún no ha dicho dónde va a celebrar el acto de esta tarde a las 8 en punto en Madrid de su apertura de campaña electoral. Es una sorpresa, ha convocado a los periodistas a las 7 en punto, pero no sabemos a dónde los van a llevar, no sabemos dónde va a celebrar ese acto. En cualquier caso, se lo vamos a ofrecer porque nuestra compañera Patricia Tenorio irá allí y nos va a contar en directo a dónde se dirigen y qué es lo que van a hacer los principales dirigentes de Vox. Vamos a ver un vídeo, por cierto, que ha publicado, que ha divulgado Vox Cantabria a propósito del voto útil y a propósito de la ley DON. Antes de las elecciones generales, ya te avisé de que votar al PP por miedo podía darle escaños a la izquierda.
y así ha ocurrido en unas cuantas provincias. Te lo voy a demostrar. Voy a enseñarte lo que nos ha pasado en Cantabria, una provincia donde se reparten 5 escaños. El 28 de abril votaron 361.000 personas y los votos se repartieron de la siguiente manera. Para ver cómo se reparten los escaños con la ley D'Hondt, tengo que hacer una tabla y dividir todos los resultados primero entre 2, luego entre 3, luego entre 4 y luego entre 5. Así funciona este sistema. Los 5 escaños electos se asignarán a las cifras más altas. El primer escaño se lo llevó el PSOE con 90.144 votos, el segundo el PP con 77.668, el tercero Ciudadanos con 54.161, el cuarto el Partido Regionalista de Cantabria con 52.197 y el quinto de nuevo el PSOE con 45.072. Veo que Vox y Unidas Podemos se quedaron fuera del reparto de escaños. Ahora bien, imagina que 5.500 votantes que a última hora votaron al PP por miedo, por la estafa del voto útil, hubieran votado a Vox. El reparto hubiera quedado de la siguiente manera. Todo seguiría igual, solo que Vox le hubiera robado al PSOE un escaño. Que no te engañe el Partido Popular. Los votantes no son rehenes de ningún partido. Que no te metan miedo. Sé valiente y vota en libertad. Ya lo hemos contado en esta casa en numerosas ocasiones. La ley D'Hondt es como es, sin duda, pero uno antes de votar, sin conocer las cifras, los resultados finales, es decir, en términos absolutos, cuántos votos ha cosechado cada partido en cada circunscripción, no podemos decir tan categóricamente como ha hecho el PP que eso beneficia a la izquierda o que deja de hacerlo. Pues depende. Hemos visto en ese ejemplo 5.000 votantes de PP, si se hubieran pasado a Vox, el escaño se lo habrían quitado al Partido Socialista. Así que las cifras se pueden mirar de muchas maneras. El PP sin duda va a seguir en esta estrategia de periodismo asusta vieja y sus muchísimos tentáculos mediáticos van a seguir dando la matraca con esta pesadez del voto útil. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta, Fernando Paz Cristóbal, historiador, va a estar con nosotros, no se lo pierdan. Pues ya está aquí el gran Fernando Paz Cristóbal. Muy bienvenido, don Fernando. Muchas gracias, muy buenas tardes, que vengo deprisa y atropellado. Te iba a dar el luto por ese que eres un gran barcelonista, por lo que ha sucedido esta semana en Liverpool, en Anfield Road. Impresionante. Anfield. No diga nunca a un seguidor de Liverpool que en Anfield Road. ¿Por qué? Porque es la dirección, digamos, donde está el road, es carretera, ¿no? Camino de... ¿No les gusta eso? No les gusta, no. Tienes que bueno, decir pero se llama así el estadio. No, Anfield. ¿No se llama Anfield Road? No, Anfield Road es la dirección donde está. Ah, vale. Entonces, como si es el estadio de la Castellana para el Santiago Bernabéu. Algo así. Entonces no les gusta. ¿Dónde es Anfield Road? Bueno, pues no sé cuántos seguidores del Liverpool nos están viendo, pero disculpen si se han molestado. Hombre, no, tampoco se van a enfadar, digo yo, pero... Bueno, vamos a entrar ahora en harina política, pero ¿qué pasó? Yo no pude ver el partido, el de ida sí lo vi, el de vuelta no, pero... Inesperado completamente, Fernando. Pues un equipazo, un equipo sobre todo por la intensidad con la que juega, ¿no? De hecho, unas horas antes Mourinho había dicho que los dos mejores equipos a los que se había enfrentado nunca eran el Barça de Guardiola y el Liverpool de este año. ¿De este año? Sí, el Liverpool de Klopp de este año. Entonces hay que reconocer que la intensidad con la que jugó es increíble, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer que Jürgen Klopp nunca gana el Sevilla Fútbol Club, esto también hay que decirlo, y que el Sevilla le ganó la final de la UEFA en 2016 al Liverpool de Klopp. Sí, pero con es, Coutinho. Pero no es este, ¿eh? Bueno. Este es mucho mejor que el de Coutinho, ¿eh? Bueno, sí. No lo dude usted. Sí, pero que... Va a ganar la Champions. Pero que ganó el Sevilla. Sí, bueno. Hombre, claro. Al Liverpool de Klopp con Coutinho. Sí. Vale. Y Milner. Sí. Bueno, pues Fernando Paz no ha venido aquí a hablar de fútbol, tampoco queremos hurgar en la herida porque es un gran barcelonista. Lo malo es que va a haber aquí casi 100.000 piratas, ¿no, Fernando? Pues fíjese, entre los del... Yo iba con el Ajax ayer, claramente. Yo le reconozco que también. Y además la eliminación fue especialmente cruel. Fue muy cruel. Pasaban 2 segundos del tiempo extra que había dado el árbitro para... Pero bueno, también hay que decir que el segundo tiempo del Tottenham fue espectacular. Una remontada increíble. De verdad, increíble. Sí, señor. Bueno, pues estamos hablando de fútbol inglés, pero no nos vamos a mover de Inglaterra porque vamos a hablar de algo que ha sucedido en la educación británica. Usted no se lo va a creer, don Fernando. Dígame. Si ha leído el torotv.com esta mañana, ya no le voy a sorprender. Pues me va a sorprender porque no lo he leído, ya se lo digo. Bueno, talleres y cursillos LGTB en la educación británica. Esto no le sorprende porque aquí en España, desgraciadamente, también los tenemos.
suspendidos, han quedado suspendidos esos talleres. Y usted se pregunta, ¿cómo ha sido eso? ¿Habrá sido la Iglesia Católica? ¿Padres católicos que han presionado? Me lo imagino. Pues no. ¿Sabe usted lo que ha ocurrido, don Fernando? Pues me lo puedo imaginar, pero cuéntemelo usted. Ciudad de Birmingham. ¿Ya le estoy dando alguna pista? Sí, claro. Hay una gran cantidad de musulmanes en Birmingham. Exactamente. Pues efectivamente, padres musulmanes han presionado a distintos colegios, 4 en concreto. Vamos a ver, por favor, el titular del Toro TV. Y finalmente estos talleres LGTB no se van a impartir por... No lo tenemos aún el titular, bueno, nos está llegando. Por la presión de estos padres musulmanes. Yo, de verdad, me quedo a cuadros. Por un lado, los señores LGTB tienen que tener claro que cuando dicen welcome refugees musulmanes y que son nuestros hermanos, si al final se imponen en toda Europa, a los primeros que sea por delante es a ellos, sin ninguna duda. A todo el mundo LGTB me refiero. Y en segundo lugar, lo que a mí me sorprende aquí es que la presión de los padres católicos, en fin, las sociedades occidentales, España, Italia, Francia, Reino Unido, la mayoría es cristiana, caso inglés, pues británico no es católico, pero la presión que ejercen los distintos estamentos o el lobby católico, si lo queremos decir así, no surte ningún efecto. El musulmán, que es mucho más minoritario, mucho menor, a la primera de cambio, batalla ganada. Así es, bueno, es que aquí las grandes protestas articuladas por la Iglesia Católica lo han sido fundamentalmente por razón de conciertos económicos y cosas semejantes. Aquí no se ha mantenido una protesta sostenida en temas, por ejemplo, como el aborto. Entonces, incluso se ha apoyado explícitamente a fuerzas políticas que son favorables a las leyes de aborto, con lo cual... ¿Se refiere usted a Génova 13? Por ejemplo, que se ha pedido el voto de una manera clara y evidente, sí, evidentemente, desde la cadena COPE, por evidentemente, ejemplo. Así es. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a esperar de este tipo de guía, ¿no? Y de pastoreo, vamos a decir. Pero bueno, hay una coincidencia, y no es una casualidad, evidentemente, entre los grupos, los intereses de los grupos LGTBI y los intereses de los musulmanes más radicales. Sin duda ninguna, los dos están interesados en que las sociedades occidentales se descristianicen y pierdan su identidad, y por tanto hay una confluencia de intereses. No creo que haya agresiones, hombre, siempre puede haber, en fin, el acto de un loco, de un criminal radical, etcétera, pero en lo esencial no se pelean entre ellos. No se pelean entre ellos, no. Pero Fernando, sabemos que a un musulmán, en fin, no le hace nada de gracia todo el tema del homosexualismo y todo el tema del LGTB. Pero primero hay que romper la hegemonía cristiana. Claro, primero hay que romper, hay que destruir la cultura occidental, y una vez que ya con terreno yermo, pues ya se disputarán ellos los restos del banquete. Pero claro, a la hora de derribar las estructuras que sostienen Occidente, los dos están exactamente igual de interesados en que ese hecho se produzca, y por tanto entre ellos no se van a pegar. Eso es seguro, de hecho no está sucediendo, y de hecho, como vemos tantas veces, las denuncias de colectivos homosexuales o de feministas nunca van contra aquellos que de una forma más abierta atacan precisamente a los homosexuales y a las mujeres, que son precisamente los países musulmanes más radicales. Nunca verá usted una protesta de ese género, por tanto es evidente la estrategia. Exacto. Fernando, has pulsado una tecla que me interesa mucho, que es en manos de quién está ahora mismo la Iglesia Católica, la jerarquía. Se puede hablar de la Conferencia Episcopal Española, se puede hablar también de Roma, y se puede hablar de la tónica general, ¿no? Que no es solo España y Roma, sino la situación en la que está ahora mismo la Iglesia Católica, que no está dando las batallas de manera adecuada. Tú hablabas del aborto, que es un tema que pasa casi de puntillas, pero cuando le afectan a ellos en el tema económico, hablabas del concierto, ahí sí que hacen campaña. Sí, naturalmente. Es decir, vamos a ver, hay algunas batallas que no se pueden dar de modo frontal, sencillamente porque la sociedad no está probablemente preparada para afrontar esa batalla. Pero sí que hay que caminar en una determinada dirección para ir ganando espacio, ¿no? Y eso es justamente lo que no se está haciendo. En España la responsabilidad de la Iglesia es enorme, porque la Iglesia no ha querido en absoluto dar ningún tipo de batalla cultural. Ya no hablo de cuestiones religiosas, de cuestiones más inmediatas, ¿no? Ningún tipo de batalla cultural para mantener un determinado estado de cosas en la sociedad que le permita precisamente llevar a cabo el mandato de Jesús de evangelizar hasta el confín del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues si la Iglesia Católica, que es la que tenía esa responsabilidad social de defender la cultura en España, no lo ha hecho, pues lógicamente el panorama con el que nos encontramos hoy pues se explica por sí solo, ¿no? Fernando, hoy es 9 de mayo, ayer fue 8, ayer era el aniversario de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hoy 9 de mayo es el Día de Europa. Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que no lo va a ser en la siguiente legislatura, por cierto, ha estado en el cementerio de Fuencarral en un acto de lucha contra el nazismo.
El 9 de mayo es el Día de Europa porque se conmemora el fin, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la señora Delgado. ¿No lo tenemos aún? Yo pensaba que lo teníamos. Bueno, lo veremos en cualquier caso enseguida, lo que ha hecho Dolores Delgado, la ministra de Justicia, en el cementerio madrileño de Fuencarral, el que han celebrado, como digo, este acto no tanto como ensalzar la cultura europea, sino, bueno, pues ahí la estamos viendo, en el cementerio de Fuencarral. Luego vamos a ver sus declaraciones. Como digo, Fernando, no tanto ensalzar la cultura europea, que por cierto, qué poco tiene que ver lo que hoy muchos entienden por Europa con el objetivo de los fundadores de la Unión, ¿no? Y por cierto, a propósito de la bandera de la Unión Europea, esas 12 estrellas representan la corona de la Virgen. Así es. Esto es una historia que poca gente sabe. Un pintor de Estrasburgo, de Francia, fue el que la diseñó, era un católico y bueno, se inspiró en la corona de la Milagrosa, más en concreto. Así es, exactamente así es. Y son las estrellas que presiden la bandera europea, aunque parezca mentira. Pero en todo esto hay una gran patraña, ¿no? Es decir, vamos a ver, Dolores Delgado dice ahí, preside el acto de conmemoración del Día de la Victoria sobre el nazismo. España no tuvo ni arte ni parte en ese asunto, hay que decirlo con toda claridad. Hubo un puñado de españoles, numéricamente muy insignificante, que combatieron en el lado aliado y en el occidental y en el lado también soviético, pero en todo caso es una cosa absolutamente marginal. España, la España oficial, envió un contingente a luchar al frente del Este contra el comunismo, hay que decirlo una y otra vez, no contra nadie más, sino contra el comunismo, pero la participación en la guerra civil, en la Segunda Guerra Mundial fue una participación absolutamente, como digo, marginal, y desde luego en el sentido en el que se está celebrando, pues tienen todo el derecho del mundo, no faltaba más, pero es un poco impostado, ¿no? O sea, la victoria sobre el nazismo como si España hubiera tenido algo que ver o algo así, ¿no? Es un poco... Bueno, y luego además se celebra el 9 de mayo cuando la Segunda Guerra Mundial realmente terminó el 7 de mayo en Occidente y el 8 de mayo en el Frente del Este. Se firmó en Berlín, se firmó en Reims primero, el 7 y el 8 en Berlín. Lo que pasa que, bueno, el 9 era ya en Rusia por las cuestiones del uso horario y era la Unión Soviética quien celebraba, y Rusia hoy, quien celebra la victoria sobre Alemania el 9 de mayo. Eso ha sido adoptado por la Unión Europea de un modo un poco, bueno, sorprendente. En fin, a mí me resulta algo, como digo, llamativo. Vamos a ver a Dolores Delgado, ahora sí. Porque hoy conmemoramos la victoria sobre el nazismo, la victoria sobre el fascismo, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, y rendimos también homenaje a los exiliados españoles que lucharon dentro y también lucharon fuera para la liberación de Europa, por la democracia y por nuestras libertades. Al igual que la mayoría de los países europeos que han reconocido a sus víctimas, el Gobierno de España ha iniciado la senda de la reparación. La senda de la reparación, Fernando. No sé a qué reparación de verdad se puede referir, pero... A menos que Alemania invadiese España durante la Segunda Guerra Mundial y aún no nos hayamos enterado. No nos hayamos enterado, es que es una cosa cuando menos sorprendente. Una gran parte de los que combatieron, la inmensa mayoría de los que combatieron en la Segunda Guerra Mundial españoles en las filas aliadas, que es a quienes se conmemora, por cierto, no a otros. Una gran parte de ellos, como digo, en absoluto lucharon por la democracia y mucho menos por las libertades que hoy tenemos, ni nada parecido. O sea, es que es toda una gran falsificación. No luchaban por eso. La mayoría de ellos pertenecían al Partido Comunista o eran gente muy radical de izquierdas y luchaban por cualquier cosa menos por esto, a lo que un régimen de este tipo, como el que tenemos hoy, al que denominaban entonces como democracia burguesa. Por tanto, basta ya de mentir. O sea, esto es una cosa verdaderamente insoportable. Basta ya de mentir. O sea, todo esto es una gran mistificación y una gran trola, una gran mentira lo que está contando esta gente. No es verdad, no fue así, y no luchaban por, como quieren dar a entender, por la democracia ni por el sistema que tenemos hoy, ni muchísimo menos. Hubo otros españoles que lucharon en la División Azul contra una tiranía insoportable, insufrible e inhumana como era el comunismo. De esos no hacen jamás referencia. Esos sí que lucharon por la libertad del ser humano, por la libertad frente a la tiranía brutal del estalinismo. Pero de esos, por supuesto, la señora ministra no se acuerda, claro. Fernando, la ley de la memoria histórica es uno de los grandes dogmas ahora mismo de la progresía. Fue aprobado por Rodríguez Zapatero durante su primera legislatura. Es una ley que
cuando el PP ganó por mayoría absoluta, a pesar de llevarlo en su programa, la derogación de la misma, no tocó una coma de la misma, tan solo no la dotó de fondos, esa es la justificación que ha hecho Rajoy, pero también el propio Pablo Casado. No daremos un duro a la memoria histórica. Estamos viendo también lo que ocurre en Andalucía, que luego iremos a esta cuestión. Pero quería tocar la figura de Manuel Fraga Iribarne. Era hijo adoptivo de La Coruña y de Ferrol y ya ha dejado de serlo. Vamos a ver este vídeo. Manuel Fraga se queda sin título de hijo adoptivo. Y es que el histórico político gallego se quedará huérfano en dos de las ciudades con las que más vinculaciones tuvo a lo largo de sus 89 años de vida, La Coruña y Ferrol. Una decisión que han tomado los gobiernos de ambas localidades y que lo han conseguido además con el apoyo del Partido Socialista. En los dos casos se trata de gobiernos afines a Podemos y en ambos la decisión se adoptó con los únicos votos en contra del Partido Popular, que tildan la iniciativa de provocación sectaria. Unas palabras que parecen haber molestado mucho a los socialistas. Dicen, Manuel Fraga es un servidor del franquismo y ministro de una dictadura criminal y que por ello no merece reconocimiento alguno. Algunos incluso le tildan de cómplice de la política represiva que se aprobaba entonces en el Consejo de Ministros, del que Fraga formaba parte. La retirada de la distinción, que todavía no será inmediata, se aprueba justo cuando acaba de cumplirse medio siglo de su concesión. Se trata de un acuerdo del gobierno de La Coruña del 24 de diciembre de 1968 que sus críticos lamentaban que siguiera vigente. Sin embargo, en todo momento los responsables de la moción pasan por alto que es el mismo Fraga quien fundó la derecha democrática española, que fue también uno de los padres de la Constitución vigente y que además presidió la Xunta de Galicia democráticamente durante 15 años. ¿O acaso sí lo recordaban, pero no les parece relevante? Manuel Fraga Iribarne, efectivamente, formó parte del franquismo, fue ministro de Turismo y luego pues fue el fundador de la derecha democrática, ¿no? Alianza Popular. Sí, bueno, fue uno de los que pilotó, había varias alternativas, digamos, a la hora de llevar a cabo un determinado tipo de transición. Él planteó una que no fue la que salió adelante, se apoyaron en otro, el tipo de personajes, Fernández Miranda, Adolfo Suárez, etcétera, y bueno, pues él formó una derecha conservadora, que era Alianza Popular, y que luego transmutó en el Partido Popular. Yo quiero decir dos cosas al respecto. Una primera, el Partido Popular se merece esto. Y una segunda, bueno, hay que ser muy resentido y hay que tener mucho odio dentro para, en fin, llevar a cabo este tipo de iniciativas. No obstante, si hay que retirarle los honores a Fraga, yo diría que también hay que retirárselos al rey, Juan Carlos, al ex-rey, ¿no? Al anterior rey, al emérito. Y por supuesto a su hijo, porque es el representante directo, el sucesor de aquel a quien instituyó Franco. No olvidemos que fue Franco. Por supuesto también a gente como Juan Luis Cebrián, por ejemplo, y Adolfo Suárez, todos los honores que tenga, pero es que tiene un aeropuerto en Madrid que se le acaba de conceder a Adolfo Suárez. Sí, señor. Adolfo Suárez fue secretario general de Movimiento, quiero recordar. Camisa azul. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que están haciendo es una adulteración de la historia total y absoluta. El régimen que tenemos hoy es un régimen que procede del franquismo por reforma de la ley a la ley, como planteó Fernández Miranda. Y eso es lo que ellos no aceptan. Ellos entienden que hay un pecado original en ese nacimiento del régimen actual que hay que borrar, incluso bueno, pues aplicando fórmulas orwellianas a la historia. Pero es lo que están haciendo. ¿La democracia no la trajeron Onega, Cebrián y Gabilondo? Onega, que le tiene usted todas las mañanas pontificando en televisión española, en fin. Y algunos otros compañeros mártires. Entonces, oiga, comenzaron su carrera profesional durante el franquismo. Ellos tres, por cierto. No, pero los tres que he citado. Es que no durante el franquismo, es que fueron los máximos exponentes de la comunicación franquista de la última época del tardofranquismo. Y algunos de ellos fueron, los últimos de Filipinas del franquismo. O sea, muerto Franco y seguían defendiendo a Franco. Entonces, en fin, esto es una cosa verdaderamente bochornosa. Pero lo que sí cabe de verdad pedir y solicitar desde la serenidad es que el gobierno de un país, el gobierno de un país como España, de un país civilizado, ¿no? Debería pasar por encima ya de todo esto, olvidar el odio, el rencor que parece poseerles, como, en fin, e ir a otra cosa, de verdad, que dejen estos temas solventarlos a los intelectuales, a los historiadores, a filósofos, a pensadores, y que se ocupen de verdad de otra cosa. No se puede permanentemente estar adoctrinando a los españoles de una forma totalitaria tan insufrible como la que estamos viviendo en España. Nunca, jamás, en España
nunca jamás, ni durante el franquismo, ni antes, ha habido la propaganda totalitaria, ideologizada que hay hoy en España. Lo repito, nunca, jamás, ni durante el franquismo. Fernando, no sé si estás satisfecho con los 100 primeros días del gobierno andaluz. Algunas promesas se están cumpliendo y otras no. Vamos a ver este vídeo y enseguida te voy a plantear algunas cuestiones al respecto. 100 días de nuevo gobierno, o lo que es lo mismo, 100 días desde el fin del socialismo en Andalucía. Desde que el PP, Ciudadanos y Vox gobiernan, han tenido 14 reuniones en las que han dado luz verde a 170 iniciativas, de las cuales 21 medidas ya están en marcha hacia grandes avances como la transparencia, al haber creado una oficina contra el fraude y la corrupción, gracias a la que han destapado agujeros negros de la anterior Junta en educación, sanidad, obra pública y en subvenciones. Pero no es lo único que han descubierto al levantar las alfombras. El gobierno regional ha encontrado que apenas el 10% de sus trabajadores son funcionarios, o que la mitad de los empleados en materia de violencia doméstica no están colegiados, tal y como Vox venía denunciando. Entre las mejoras destacan el plan de choque contra el más de 500.000 de personas en listas de espera ocultas que tenía el gobierno de Susana Díaz, o la tarifa plana para los autónomos. Y lo que han hecho nada más llegar es bajar los impuestos, el de sucesiones y también el IRPF. Además, las cifras son claras. En el primer trimestre del año, Andalucía ha creado 15.000 nuevos puestos de trabajo y ha generado casi el 30% de los nuevos empleos de toda España, por lo que se consolida como la segunda comunidad que más ha crecido en lo que va de año. No se pueden comparar 3 meses de nuevo gobierno con 40 años de reinado, pero al menos han empezado con buen pie. Fernando, muchas cosas nos están llamando la atención de lo que está aconteciendo en Andalucía. La mitad de esos funcionarios o esos empleados públicos que estaban dirimiendo qué es y qué no es un caso de violencia de género, la mitad no estaban titulados. O sea, no tenían la formación suficiente para estar dirimiendo este tipo de cuestiones. Esto es una muestra más del chiringuito, de este entramado tan grande de la ideología de género, en concreto de la ley contra la violencia de género. Recordemos que en Andalucía el 97% de los recursos se destinaban a asociaciones feministas, a mantener el chiringuito, a eso, a hacer lobby, a colocar a nuestra gente, y el 3%, solo el 3%, iba a parar a las mujeres maltratadas. Bueno, pues así es que se está viendo absolutamente, y además cómo han cerrado filas cuando se le ha intentado meter mano a la cuestión. Vamos a ver, aquí había una serie de gente viviendo el momio, pero por una razón fundamental, ¿no? Porque forman parte de un proceso y de un proyecto ideologizador. Entonces, no es que la mitad no estuvieran, por decirlo así, cualificados. No, es que la mitad no tenían ni siquiera la titulación exigible. Luego, dentro de la otra mitad, seguro que hay muchos que no están cualificados, pero de momento ya de entrada la mitad no lo estaban. Y naturalmente han saltado todos como, en fin, movidos por un resorte para defender sus privilegios, que es en definitiva lo que está aquí en juego, ¿no? Y, como digo, los privilegios y un proyecto ideologizador. Se ha visto que Vox en su denuncia tenía absolutamente toda la razón. Lo que se estaba montando en Andalucía era lo que se está montando en otros lugares de España, que al calor de la violencia llamada de género, se han montado una serie de eso que se denominan chiringuitos, de los que viven mucha gente de esta, y muy bien. Creo que los primeros pasos que se están dando van en una buena dirección. No obstante, no olvidemos que esto se ha hecho con resistencias, a petición de Vox, pero con resistencia desde dentro del propio gobierno andaluz. Ciudadanos no estaba por la labor. No le hacía ninguna gracia esto. Meterle mano a esta historia. Entonces, y dentro del PP había voces como la del propio Maroto, que se escandalizaban con cualquier persona que propusiera cambiar una coma de la ley contra la violencia de género. Lo que pasa es que al final ha sido un clamor, e incluso los colegios profesionales se han manifestado a favor de estas medidas, reconociendo de forma explícita que Vox tenía razón en lo que estaba denunciando. Yo creo que esas medidas son muy bienvenidas, y creo que en Andalucía las cosas están yendo mejor. Vamos a ver y vamos a dar tiempo, porque efectivamente, como bien se decía en el reportaje, no se pueden comparar 40 años con 3 meses, pero desde luego hasta ahora las cosas van siendo más o menos aceptables. Hay que tener en cuenta también el tipo de gobierno que hay. Son Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Vox en una minoría de 12 escaños. Obviamente el gobierno no puede responder. Vox no está en el gobierno. Claro, está apoyando y tal, pero no, lógicamente, puede imponer hasta solo un cierto punto. Por tanto, tenemos que ser sinceros, y no se puede apuntar todo a Vox ni a favor ni en contra, pero estas medidas en concreto sí que son medidas impulsadas y exigidas por Vox. Fernando, aprovechando que estás aquí,
y que no estás habitualmente en esta redacción abierta de la tarde, que nos gustaría que viniesen más, pero sé que es un hombre muy ocupado. Vendré más, se lo prometo. Te quería preguntar sobre la crisis que está sufriendo el Partido Popular. Parece eso un manicomio. 48 horas antes de las elecciones generales del 28 de abril, el señor Pablo Casado tendiendo la mano a Abascal, gobierno con Vox sin ningún problema, gobierno en coalición. 48 horas después o 24 horas después, ya no me acuerdo, del batacazo monumental del PP cayendo a 66 diputados, Vox es ultraderecha, es decir, colocamos a Vox fuera del juego parlamentario, más allá incluso que Bildu, es un partido con el que ya no podemos hablar, y yo sospecho que espoleado y presionado Casado por varones como Núñez Feijóo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, la posición de Casado durante todo el proceso electoral, durante la campaña, ha sido, desde mi punto de vista, ha sido pésima. Es decir, la campaña, la estrategia, por eso se ha deshecho también de Maroto, Egea, etcétera, ¿no? Ha sido absolutamente horrible, ¿no? Podemos decir. Entonces se ha sentido la necesidad de girar, de cambiar, en el sentido en el que lo tenía que haber hecho hacía mucho tiempo, pero claro, hay 28 días entre unas elecciones y las otras, entonces el cambio, al no haberse posicionado 3-4 meses antes en la dirección en la que tenía que hacerlo, el cambio lo que hace es abundar en su descrédito, obviamente, es decir, es que está diciendo, a mí me da igual un camino que el otro, lo que quiero es llegar hasta el Palacio de la Moncloa, y entonces claro, yo creo que eso va, como digo, no le va a hacer precisamente ningún favor, pero sin duda ninguna hay que decir que la línea que debería haber mantenido el Partido Popular tendría que haber sido la línea más bien en la que está hoy, ¿no? Una línea que no estuviera tan apegada a Vox. ¿Por qué? Porque se han dejado los dientes contra Vox mientras perdían a chorros por el otro lado a favor de Ciudadanos. Y entre que el PSOE se ha radicalizado hacia la izquierda y el PP se ha echado hacia Vox, le han dejado a Ciudadanos un terreno enormemente grande y lo lógico es que Ciudadanos haya crecido. Si tú le estás diciendo a tus votantes que Santiago Abascal es el tipo que quiere que vayamos con pistolas por la calle y luego le ofreces el gobierno, pues tus votantes más timoratos, y en el PP los hay a mantas, pues se van a Ciudadanos, como es natural, ¿no? ¿Tú crees, Fernando, que le beneficia al PP que estos comicios se celebren ya? Es decir, que haya un mes entre unas elecciones y otras. No, ¿Por qué? Yo creo que no. Bueno, son elecciones muy distintas, también hay que tenerlo en consideración. Es decir, tanto las municipales como las autonómicas y las europeas son muy diferentes entre sí, son muy diferentes a las generales, mucho. Porque los factores locales, por ejemplo, en las autonómicas y en las municipales, los factores locales influyen mucho, la persona, las condiciones locales, entonces no pueden compararse, ¿no? Hay mucha gente que es de derechas y puede votar a un candidato de izquierdas y al revés, ¿no? En determinadas localidades, incluso en alcaldías grandes. Entonces no creo que se puedan comparar, pero creo que no le viene bien al Partido Popular porque está obligado a dar un giro, está obligado a cambiar, está obligado a desarrollar otra estrategia diferente de la de las generales, y el contraste creo que es enorme. Las encuestas no le dan precisamente bien. El Partido Popular no gana en ninguna autonomía. La única en la que puede ganar es en Navarra junto con Ciudadanos, pero aún así dependería de los votos socialistas para ver quién forma gobierno, si Bildu y comparsa o si el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Fernando, qué pena, qué rápido se pasa el tiempo cuando estás con nosotros. Ya son las 7 menos 5 y te tienes que marchar. Así es, así es. Pues un verdadero placer, Fernando. Lo mismo Espero digo. que me vengas aquí con mayor asiduidad, por favor. Llámeme usted y yo haré lo que esté en mi mano, lo sabe. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Recuerden que hoy arranca ya la campaña electoral para esos comicios europeos, municipales y autonómicos. Volvemos enseguida. Hay besos de cine, persecuciones de cine, malos de cine, y de la mano de Viajes El Corte Inglés llega ahora Verano de Cine, la última superproducción que promete arrasar este año. Viajes por todo el mundo con los protagonistas que tú prefieras, familia, amigos, pareja. El caso es disfrutar a tope de tus vacaciones de verano viviendo experiencias de cine que te harán sentir como una auténtica estrella. Reserva por solo 60 € y paga hasta en 10 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, podrás contar con el asistente de Google en tu viaje, ya que por reservas de más de 1.000 € te regalan un Google Home Mini. Prepara tus palomitas porque este verano va a ser un auténtico espectáculo con el verano de cine de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción. Siete de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Hoy comienza la campaña electoral de la del 26 de mayo, elecciones municipales, autonómicas y europeas. Siguiendo ese arranque de campaña de Vox está nuestra compañera Patricia Tenorio en la Glorieta de Quevedo de Madrid, si no me equivoco. Patricia, buenas tardes.
Pues me habéis pillado de puro milagro, porque a las 7 de la tarde nos había citado Vox para ese arranque de campaña electoral, como bien dices, autonómica, municipal y europea. Nos vamos a montar en este autobús que veis aquí detrás, donde estamos todos los medios. Es un inicio de campaña exclusivamente para medios de comunicación, para periodistas. Nos han citado a las 7, como te digo, y a las 8 empieza este acto. ¿Pero dónde va a ser? Esa es la cuestión, es un misterio que no ha querido desvelar la formación de Santiago Abascal. ¿Por qué? Pues dicen que nos van a llevar a un lugar emblemático, significativo para la formación o para sus ideales. Así que por el momento estamos a puntito de subirnos en este autobús que nos va a llevar a este acto de inicio de campaña de Vox en Madrid. Cuando tengas alguna novedad, nos pides paso y volvemos a ti. Muchísimas gracias. Seguimos en la redacción abierta. Enseguida se va a incorporar Pedro Insua, profesor de filosofía, analista de la izquierda. Por cierto, esto siempre lo ha tenido a gala, ha presumido siempre de ser un intelectual de la izquierda. Y miembro, por cierto, de la Fundación DENAES, Defensa de la Nación Española. Desgraciadamente hay poca gente de izquierda en España, o al menos que aparezca en los medios, que defiendan la unidad de España con el entusiasmo con que lo hace, por cierto, Pedro Insua. Como decimos, el próximo 26 de mayo, elecciones europeas, municipales y autonómicas. Vamos a ver este vídeo sobre quiénes son los principales candidatos a esas europeas. En vísperas de la pegada de carteles para las elecciones del 26 de mayo, ¿saben cómo se agrupan los candidatos en el Parlamento Europeo? Los representantes se presentan de forma individual entre los partidos de cada país y tras las elecciones los eurodiputados de diferentes estados con ideologías parecidas crean alianzas para formar los grupos políticos a nivel europeo. ¿Y cuáles son esos grupos que conforman el Parlamento? Actualmente hay 8, el Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, Alianza de las Liberales y Demócratas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos, los Verdes, Alianza Libre Europea, la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde, Europa de la Libertad y la Democracia Directa y Europa de las Naciones y la Libertad. Pero falta uno más, los no inscritos, los que no se conforman como grupo. ¿Y quiénes se presentan como cabeza de lista en nuestro país? La hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, encabeza la lista de los populares, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, es el candidato de los socialistas. Vox también ha escogido a un catalán, el abogado Jorge Buxadé, como número 1 para Europa. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, es el candidato de Ahora Repúblicas, mientras sigue en el Tribunal Supremo en el juicio a los golpistas por el 1 de octubre. Podemos también presenta a una jurista, María Eugenia Rodríguez, y el cartel de candidatos se completa con Luis Garicano, el economista de Ciudadanos que encabeza la lista de la formación naranja para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Qué bonita Sevilla. Bueno, a Pedro Insua, repítelo. Qué bonita Sevilla. Estaba diciendo eso durante la publicidad, aunque estábamos viendo un vídeo sobre las elecciones europeas. A Pedro Insua le entusiasma las elecciones europeas, ¿no? ¿Te entusiasman? Tradicionalmente los españoles siempre hemos pasado un poco nada que celebrar, de las europeas. Siempre registran el menor porcentaje de participación. ¿Esto por qué crees que es? ¿Hay un euroescepticismo extendido en toda Europa y en concreto también en España? Aunque aquí, por cierto, hay que recordar que en 2004, si no me falla la memoria, se votó que sí a la Constitución Europea. Sí, bueno, aquella bebida incluso que hicieron, un referéndum plus, no sé si te acuerdas. No me acuerdo aquello. Un referéndum plus que hicieron, una bebida tonificante para hacer publicidad del referéndum de la trampa, que era aquello una trampa. PP y PSOE dijeron que sí. Sí, y era pues un tratado para una constitución, es decir, una cosa, un vacillelmo, como decía Gustavo Bueno, un vacillelmo, es decir, un híbrido que no tiene ningún sentido. Un tratado, si es un tratado, no puede ser una constitución nunca puede ser un tratado. Un tratado implica coordinación entre distintos países y una constitución es de un solo país. Total, que aquello era una trampa, como todo lo que es Europa es mentira. ¿El Tratado de Lisboa en qué medida vino a paliar el daño del no de Francia? Los franceses dijeron no a la Constitución. Sí, los holandeses tuvieron que recular absolutamente todo y ese entusiasmo con el que se presentó, pues bueno, estamos en las mismas. Es decir, los tratados son pues mecanismos diplomáticos muy útiles, muy importantes, por supuesto. Es decir, naturalmente que aquí hay, después de la Primera Guerra Mundial, 20 años después, hay una Segunda Guerra Mundial más destructiva. Y ahí llevamos, pues desde la Segunda Guerra Mundial, pues los años que llevemos, 90 años sin una guerra, ¿no? O menos. 70 años.
Entonces, bueno, eso es útil, naturalmente, resolver los problemas diplomáticamente, fundamentalmente porque hay un soporte tecnológico que está detrás, que es el armamento atómico. Eso es lo que asegura la paz, más bien. La mutua destrucción, el riesgo de mutua destrucción, seguramente lo que asegura la paz entre una zona muy conflictiva durante muchos siglos. Europa no es armonía, Europa es conflicto, básicamente. Esa columna vertebral de Europa que llamaba Ortega, la Lotaringia, que es la línea que va desde Bélgica hasta Nápoles, toda esa línea, eso generó dos guerras mundiales, bueno, la guerra franco-prusiana, es decir, guerra tras guerra, desde desde Carlomagno, o sea, Lotaringia, Lotario, la herencia de Lotario, del descendiente de Carlomagno, del nieto de Carlomagno, ha sido el conflicto constante. España se hizo con ello durante un tiempo, el Camino Español famoso, toda esa zona que va de Bélgica hasta Milán y Nápoles y todo esto, se hizo España con él. Ahí hubo cierto periodo de paz, mientras relativo, la Pax Hispana, digamos, pero bueno, es que eso es un conflicto tras otro. Entonces, ahora es verdad que 70 años, que no, tampoco es mucho, 70 años de paz, digamos, pues es algo útil, naturalmente, y eso, pues la Unión Europea viene a ser una especie de tapón que generó ahí los Estados Unidos para enfrentarse a... Pedro, ¿por qué crees que todo el que cuestiona no la idea de la Unión Europea, sino este modelo de Unión Europea, es rápidamente tachado de eurófobo? Ahí está lleno de... La diplomacia, pues está lleno de es que eso es de tanto bolsas como decir, de demagogia. Es digamos. Tanto como decir, y me recuerdan a los separatistas catalanes, yo soy Cataluña. Entonces, el que critique cómo está conformada la Unión Europea actualmente, o el Parlamento... sí, pero es que la Unión Europea no es Europa. Están en Bruselas, la cantidad de leyes que se aprueban allí, de espaldas al pueblo, todo este tipo de cuestiones, quien las critica, rápidamente señalado como eurófobo o euroescéptico. Europa es una guerra que se convirtió, por decir Unamuno, en algo metafísico, un concepto, una idea, se convirtió en algo metafísico que sublima las cosas, o sea, que enseguida las adorna y parece que las eleva a una condición que no tienen por qué tener. O sea, con llamarle europeo ya parece que se dignifican, y no es así. Es decir, primero, la Unión Europea no satura a Europa. Europa es más que la Unión Europea. Noruega no pertenece a la Unión Europea y es Europa. Suiza no pertenece a la Unión Europea y es Europa. Es decir, fuera de la Unión Europea hay vida civilizada, hay vida orgánica, vida inteligente, incluso civilizada, como en Noruega o en Suecia, ¿no? Entonces, aquí parece, Suiza, quiero decir, aquí parece que fuera de Europa estamos en la barbarie, y eso tampoco es así, se vende eso así, ¿no? Es decir, Europa es una ideología, el europeísmo es una ideología, es un tipo de ideología que hay que saber que es una ideología, es decir, no es algo evidente el tener que estar en Europa. Otero Novas, que fue ministro de Suárez, de presidencia de Suárez, tiene un libro que se llama En defensa de España, precisamente. Quien, por cierto, disculpa que te interrumpe, Pedro, es de los pocos que yo al menos le reconozco la honradez intelectual, que participó en la transición y que reconoce los errores de aquella etapa, brutales, sobre todo el tema de la España autonómica. Sí, la educación, por ejemplo, que contaba en una conferencia como la educación, pues la había hecho él por teléfono, como ministro de la presidencia, con Pujol, lo habían pactado, así, la educación para Cataluña, o sea, una cosa tremenda. Bueno, pues Europa, pues aquí en España, precisamente por toda la historia reciente detrás, ¿no?, del franquismo, del aislamiento del franquismo, hasta el año 50 no se admite digamos, en el orden internacional, etcétera, etcétera, pues seguimos teniendo como una especie de San Benito, lo de África empieza en los Pirineos, y esto funciona, en España pues funciona, por desgracia, es decir, la frase de Dumas sigue pesando, Alejandro Dumas sigue pesando, entonces... ¿Qué frase? Pues, África empieza en los Pirineos, ¿no? Entonces, este complejo, vamos a decirlo así, aunque el complejo tiene un tinte psicológico que no es esto es mucho más que psicología, ¿no?, lo que hay ahí detrás. Entonces, esto sigue pesando, y entonces cuando se habla de Europa parece que las cosas se dignifican, y Europa es un tratado que tienes que ir allí con cara de perro generalmente, porque lo que se mueven movilizan intereses no de los europeos, que no existe como sujeto, se movilizan intereses de las distintas naciones que están en Niza, diplomáticamente en Niza. La diplomacia es una lucha, es un conflicto, es un conflicto. La diplomacia es, digamos, un modo de resolver vía, qué sé yo, pues asamblearia, en distintos organismos, cámaras, etcétera, etcétera, camarillas y tal, pero conflictos que hay entre países. Si quieres colocar tus productos frente al otro, básicamente es esto: colocar tus productos en el mercado internacional frente a Francia, frente a Holanda. Esto es una lucha, no es una armonía. Entonces, sin embargo, se parte de la idea de que con Europa pues todo se va a armonizar y tal, y no es así. Se ha traicionado la idea original de la Unión Europea. Es verdad que
No, todo esto se construye justo después de un periodo tan traumático como el de la Segunda Guerra Mundial, tantos millones de muertos que asolaron tantas naciones europeas. Lo has comentado anteriormente, sin duda, como primer logro fundamental de la Unión Europea hay que destacar que no se han celebrado guerras. Sí, sí. Hemos tenido guerras en Europa, bueno, la de los Balcanes, pero me refiero a las potencias que constituyen, exactamente, las que constituían en ese momento la Unión Europea y lo siguen constituyendo, no se han enfrentado. Ese es el primer logro. Pero ¿se han traicionado algunos de los principios originales? Es que no sé cuáles son los principios originales tampoco. O sea, ¿Tú crees que la idea original era lógico que derivase en todo esto? Un tratado comercial para el acero y el carbón y el acero, precisamente porque era el elemento fundamental de pugna, ¿no? Y entonces, pues bueno, después se fue desarrollando y se fueron incorporando otros elementos tecnológicos y de desarrollo de materias primas, etcétera, etcétera, en ese negocio. A los políticos de aquella etapa que tenían... Sí, no, yo no lo creo que sean... Eran todos del ámbito democristiano, sí, etcétera. Pero no creo que sus principios fueran más puros que los que rigen ahora, no lo creo. No lo creo, que haya una degeneración, no, yo no lo creo. Hay reconfiguraciones en cuanto penetra el este, digamos, van incorporando los países del este, una vez que se produce la victoria. La Unión Europea sirvió como elemento victorioso frente a la Unión Soviética. Es decir, pues eso funcionó. Entonces, digamos, fue el occidente europeo el que se comió, el que atrajo al este soviético. Entonces, y eso es así. Entonces, digamos, la transformación de los países del este en países de corte capitalista, tipo que pertenecen a la Unión Europea, al que se llama mercado común al principio, Comunidad Económica Europea y ahora Unión Europea, ¿no? ¿En qué medida? Una pretensión, esto de Unión Europea, de darle más una pretensión política que no tiene. Es pretencioso, el término Unión Europea es un término exagerado, pretencioso, es un hipérbole. No hay tal unión, es mentira. Si es que es mentira de la A a la C, de la E a la A de Europa, es todo mentira. Pedro, ¿en qué medida ha sido clave la influencia de los Estados Unidos? Y lo sigue siendo. Me acuerdo ahora lo que sucedía en el año 2014, ese conflicto en Crimea, con Rusia, Rusia con Ucrania, el Donbass, la parte este de Ucrania. Prácticamente los que pretenden que Ucrania sea parte de la propia Unión Europea y la Unión Europea que limita al este con Rusia, prácticamente en la zona de Polonia. Rusia sigue sigue rigiendo esa mentalidad de la Guerra Fría, ¿no? Rusia ya no es la Unión Soviética, pero sigue siendo una potencia, y al otro lado la Unión Europea, que tú dices que se construyó sobre todo, aunque al principio fuese un tratado comercial del carbón y del acero, como unidad política para contraponer a la Unión Soviética. Sí, es Estados Unidos. Eso sigue vigente ahora mismo. La creación de la Unión Europea actual es una creación norteamericana en el contexto de la Guerra Fría. Eso es así, precisamente para neutralizar pues un posible conflicto, de enfrentamiento caliente, no frío, ¿no? Y entonces, y ahí hace pues la Alemania del occidente, la República Federal Alemana, haciendo dumping a la otra república, a la República Democrática, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que toda esa situación explica, pues la hegemonía norteamericana es lo que explica, es un producto del imperio norteamericano, la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos pone, como potencia victoriosa tras la Segunda Guerra Mundial, pone a los derrotados a trabajar para ellos, que son Japón y Alemania, y los convierte además en la segunda y tercera potencia mundiales, desde el punto de vista económico, pero unos enanos militares. Y esta es la clave del asunto. Claro, Francia ya no puede hacer lo mismo y con Inglaterra tampoco. Lo que pasa es que se coordinan con ellos y demás. Entonces, porque son unas potencias militares importantes, ¿no? Pero esto es un poco el asunto, es decir, y ni más ni menos tampoco, ya es bastante, es decir, es derrotar al bloque soviético, y todo esto se produjo durante esos años. Y entonces, claro, otra cosa es la metafísica que está detrás como propaganda para vender ese producto, vamos a decirlo así, por parte de Estados Unidos. Entonces se sublima, digamos, Europa, ¿no? Y entonces pues ya empiezan con una serie de ideologías sobre la cual hay que tener ciertas cautelas, por lo menos poner en cuestión. Es decir, España, por ejemplo, Otero Novas decía, España perdió al entrar en la Unión Europea. Esto no se podía decir, decía Otero Novas, esto no podemos decir.
perdió al entrar en el año 86, en el comercio exterior perdió, pero del orden de no sé cuántas cifras de estas astronómicas que uno no controla muy bien. Agricultura. De comercio exterior. Sí. Es decir, al colocar tus productos, Holanda, Alemania y Francia particularmente, pues decían, no, tú puedes colocar pero esto lo vamos a colocar nosotros ahí. Entonces tú te tienes que restringir, tienes que, pues la producción de olivo, por ejemplo, la producción de leche, por ejemplo, yo esto en Galicia lo viví perfectamente familiarmente, ¿no? Porque la cabaña vacuna española daba de sí para producir para el propio consumo. Francia y Holanda particularmente dijeron, no, tú puedes consumir el 80% de lo que produces. El 20% restante me lo tienes que comprar a mí. De lo que consumes, me lo tienes que comprar a mí, a Francia y a Holanda. Entonces ya digamos tu mercado, tu consumo no va a consumir todo lo que yo produzco, lo que como país producíamos. Entonces eso lo tienes que colocar en el exterior, pero es que en el exterior también te lo bloquean. Son mecanismos comerciales que en el comercio exterior, por ejemplo, Terrenovas calculó que España salió perdiendo, pero de orden de una barbaridad, anuales. En el tratado que había previo de España con la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, era más ventajoso, en ese sentido, en el comercio exterior, por ejemplo. Era más ventajoso, lo que había firmado Franco, era más ventajoso. Entonces, bueno, pero esto, precisamente la ideología europeísta, lo que hace es poner una especie de pantalla de opacidad sobre todo este tipo de cosas, y decir, no, en Europa, es que si fuera de Europa es la barbarie, fuera de Europa es la oscuridad, fuera de Europa es el infierno. Entonces hay que meterse como sea. Y claro, Pedro, como sea. Igual que hay euroescépticos, también hay euroentusiastas. Y los hay muchos. Claro. A mí me sorprende, por ejemplo, sé que tú no eres liberal y por eso te hace la cuestión. No lo eres, pero te has estudiado el tema y lo sabes. ¿Por qué en el espectro liberal se dice que todas las identidades colectivas son negativas? Por ejemplo, eso del patriotismo, cuidado, porque el nacionalismo, porque encima se mezcla con el nacionalismo regional, se pone a la misma altura la bandera de España con la de cualquier nacionalismo como el catalán o el vasco, pero en cambio con la Unión Europea, que no deja de ser un tratado originalmente comercial, estrictamente comercial, ¿cómo puede ser posible que se diga que hay un patriotismo europeo, que la identidad europea adelante con ella, pero se niega la española? Identidad colectiva, no, se lo escuché decir a Cayetana Álvarez de Toledo. Cuidado con las identidades colectivas. Y yo dije, bueno, pero si es una nación que se ha forjado durante siglos, con vínculos culturales, históricos, ¿cómo puede ser esto despreciado en detrimento de algo que sucedió hace 70 años, 60 años, y que era un simple acuerdo comercial? Pero esto ¿Cómo puede ser esto? Con la URSS pasó lo mismo. La URSS, es decir, Stalin, cuando le invade Alemania, la mayor invasión que hubo jamás en la historia, la Operación Barbarroja, no va a hablar la defensa, la operación de defensiva contra esa invasión, no habla en nombre de la URSS, sino habla de la madre patria rusa. Entonces, la guerra patriótica contra el invasor. Hoy, 9 de mayo... Y vuelve a reabrir las iglesias para que los rusos vayan a donde estaba prohibido. Es decir, porque es la nación lo que está latiendo detrás y por lo que vas a la guerra, realmente. Es decir, es la conciencia nacional lo que termina movilizando a esa gente. Y esto es una realidad histórica y que se ha mantenido, igual que en la Primera Guerra Mundial. Es decir, se hunde la Segunda Internacional. ¿Por qué? Porque los obreros no iban y los patronos no iban a la guerra por la lucha de clases, iban a la guerra por la lucha entre naciones. Entonces, se solidarizaban los patronos y obreros alemanes contra los patronos y obreros franceses. Entonces, decía, no sé, era Mosca, Gaetano Mosca, uno de estos italianos que estudiaron mucho los partidos, Pareto, uno de estos, decía, en la Primera Guerra Mundial el comunismo se transformó en proletarios del mundo mataos, ¿no? Pues esto, es decir, proletarios del mundo mataos en función de la conciencia nacional, y lo que moviliza es la conciencia nacional por razones históricas, por razones sociológicas. Pero ¿por qué los liberales tienen por Europa no doy un duro? Por España, pues probablemente sacrifique menos. Pero ¿por qué ese entusiasmo? Quiero decir, en el espectro liberal, que yo no lo entiendo, que digan que las identidades colectivas son negativas, y estamos hablando del sentimiento a tu nación. Sí, claro. Los de liberales, pertenencia, porque tienes unas raíces culturales, históricas. Porque una regla, en cambio, un tratado económico firmado hace 60 años, eso parece que te obliga más. No, tienes toda la razón. Pero es que no lo entiendo. Es una afirmación con la que estoy de acuerdo. Que tú, profesor, me lo expliques. Porque, vamos a ver, los liberales siguen un mecanismo atomista, por así decir, y tienen un fondo anarquizante siempre.
Siempre hay un fondo anarquista, es decir, el Estado digamos, entorpece las relaciones sociales, las entorpece, y las relaciones económicas más. Lo que hace es ruido, mete ruido siempre en las relaciones sociales, enrarece todo, lo envenena todo. Esta es la concepción que tienen, es una concepción anarquista. Entonces, son solo los individuos comportándose la realidad, entienden ellos, en una especie de nominalismo radical en el que están. Las clases son artificios, realmente. Entonces, el Estado es una clase, es un tipo de clase, ¿no? La clase del Estado. Nosotros estamos enclasados como españoles, y como españoles tenemos derechos, etc. Esto ellos no lo contemplan. Se creen que tenemos derechos como individuos, pero es que como individuos no tenemos ningún derecho, porque el individuo no existe políticamente. El individuo existe en cuanto que se enclasa políticamente, en cuanto que somos españoles, en cuanto que somos varones en relación a las mujeres, etcétera, etcétera. Estamos enclasados constantemente. Somos sujetos enclasados, somos sujetos gregarios, los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, con esas clases no cuentan, las pierden de vista, porque entienden que la realidad son las realidades individuales, y entonces yo tengo mis derechos como individuo. Yo discutí esto con Villanueva, así con bastante, digamos, entusiasmo, y claro, Villanueva decía, bueno, pero vamos a ver, yo hago mi trabajo, no sé, y el Estado me roba el 21% de mi trabajo. Sí, pero es que ese trabajo que haces tú lo haces con una luz que no te pusiste tú, esa luz venía de antes, esa luz la pagaron las generaciones anteriores. Digamos, el tendido eléctrico, que en España es estable, vete a la República Dominicana, que cada 2 por 3 hay apagones, a ver si eres capaz de sacar adelante ese trabajo. Entonces, es que no depende solo de ti, es que no estamos solos, es que no somos Robinsones. Esta es la idea, tienen una idea robinsoniana de la sociedad. Entonces, se creen que estamos solos, que somos átomos, es un mecanismo, es una metodología atomizada. Y entonces se creen que el sujeto, digamos, fundamental es el átomo individual, que quiere decir lo mismo. En realidad, átomo es una traducción, individuo es una traducción que hizo Cicerón de la palabra de Demócrito, átomo, ¿no? Sin partes, que no tiene partes, individuo es que no es divisible, individuo que no se puede dividir. Pues, entonces, las clases le parecen artificios, y además que, por ejemplo, las relaciones económicas, pues las relaciones económicas, según ellos, tienen que estar bajo el imperativo de la oferta y la demanda, y entonces cualquier tipo de introducción es un intervencionismo del Estado, actividad del Estado, acción del Estado sobre esas relaciones, es un intervencionismo que tergiversa, que nubla, que pervierte las relaciones comerciales. Y eso no es así. El Estado no es que intervenga, el Estado está presente siempre. En fin. Don Pedro Insua, bueno, por cierto, antes de despedirte, vamos a volver a promocionar tu libro, que por cierto lo tengo en casa, aún no lo he comenzado a leer, pero sin duda recomendable, sobre la gran gesta española de ultramar. Sí, aquí está, pues, el orbe a sus pies, que es una frase de... suena así un poco, pero es una frase de José de Acosta, ¿no? Acerca del Cano propiamente dicho, se dirige al Cano, ¿no? El primero que bajo sus pies, o sea, con los pies de un hombre fue recorrido el mundo por primera vez, ¿no? Entonces eso es un hito fundamental que, precisamente por el eclipse que produce la leyenda negra sobre la historia de España y tal, pues no se ha subrayado suficientemente, entendemos algunos, no solamente yo. Y aquí pues trato de subrayar lo que marca ese hito. Es un hito desde el punto de vista cartográfico y cosmográfico fundamental, y está al inicio de la revolución, la llamada revolución científica, un concepto muy ideológico también por otro lado, ¿no? Pues el que llamó Thomas Kuhn, ¿no? Pero sin la transformación que supone a nivel cartográfico, sobre todo, este viaje, no se entendería después Copérnico, no se entendería el propio Galileo, etcétera, etcétera. Es decir, la concepción del orbe que introduce el viaje de Magallanes Elcano, hay que darse cuenta que hasta Magallanes Elcano se pensaba que había un solo océano. Después de Magallanes Elcano son tres, unidos por pasos estrechos y tal, pero 3. Y entonces, claro, un continente interpuesto, es decir, los mapas que se producen tras el viaje empiezan a ser reconocibles como los mapas de la Tierra, digamos, empiezas a ver la Tierra, y anteriormente eran muy especulativos, fragmentarios, etcétera. Don Pedro Insua, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, el youtuber Isaac Parejo, experto en todo lo que acontece en el Partido Socialista. Iremos, por cierto, al acto de ya casi apertura de campaña de las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas. No se lo pierdan. A la vuelta. ¿Qué es lo que nos podemos esperar de la próxima legislatura con Pedro Sánchez en la Moncloa? Es la pregunta que a mí me gustaría hacerle a Isaac Parejo, youtuber. Muy bienvenido. ¿Qué tal?
Es un experto en todo lo que acontece en el Partido Socialista. Él no es un entusiasta de la causa socialista. No, para nada, vamos. No lo es. No. Pero ya saben que en el programa Debería Ser Noticia, que emitimos en esta casa todos los domingos a las 10 de la noche, solemos poner a algunos youtubers, y entre los cuales está casi siempre Isaac Parejo. Uno de sus últimos vídeos, a propósito, fue sobre el PSOE. Sí, antes de las elecciones. Antes de la elección, una semana antes de las elecciones, hice una especie de ranking para repasar todo lo que hizo este gobierno en estos 10 meses. Y bueno, pues pude condensar en 20 minutos, que además fue mi vídeo más largo, o sea que es que imagínate para lo que dio. Pude condensar más o menos todo el esperpento de este gobierno en 10 meses, que se ve que no valió de nada, visto los resultados electorales. Pues si te llevó mucho trabajo los 10 meses de Sánchez, sí. No me quiero imaginar si está 4 años en la Moncloa. Tendré que hacer los trimestrales, en plan, cada 3 meses uno. Está por ver, Isaac, si el señor Sánchez va a estar 4 años, porque todo el PSOE, y claro, como todos los partidos, ¿no?, prefieren gobernar en minoría, sin la injerencia de otro partido. Se reunió con Pablo Iglesias esta semana, ayer. Mantuvo un encuentro larguísimo, por cierto. Con Pablo Iglesias. Sí. Más de 2 horas. Con Pablo Casado estuvo 1 hora y media y con Rivera 50 minutos. Eso te da una idea de las afinidades del propio Sánchez. Está ahora en el aire la mesa del Congreso. Vamos a ver este vídeo a propósito de la influencia de Podemos, la que puede tener en el próximo Ejecutivo. Ya han terminado todas las reuniones del presidente del gobierno con los líderes políticos y hay una conclusión que no se le escapa a ninguno. Pablo Iglesias es su socio preferente en la legislatura. Aunque sin saber aún si Podemos se entrará en el gobierno... Hombre, claro, hablamos de todo, de las 4 vicepresidencias, las 4 secretarías y de la presidencia. Alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso. Ustedes estarían encantados. Eso vamos a darle tiempo. Ahora las conversaciones se inician con la composición de la mesa del Congreso. Esta mesa la forman la presidencia, 4 secretarías y otras 4 vicepresidencias. 9 miembros en total. Si hay pactos, PNV o incluso los partidos independentistas podrían tener hueco. Aunque en el Partido Socialista de momento no dan pistas. Solo dicen que quieren una mesa que responda a la mayoría del hemiciclo. Esa es la esperanza del Partido Socialista, de tener una mesa del Congreso de los Diputados, pues que al fin responda al sentir mayoritario del hemiciclo. Aunque a algunos sí se les escapa que la idea de que Podemos entre en el Congreso no termina de convencerles. Y que eso no despierta especial entusiasmo, pues también parece que ha quedado evidente por las declaraciones que ha hecho el secretario general del Partido Socialista y candidato a formar gobierno. Y todos quieren silla. Esta mesa es clave para legislar, porque desde aquí se marcan las comparecencias, se interpreta el reglamento, también influye en la tramitación de leyes e incluso hasta podría obstaculizarlas. De momento todo queda en el aire, un ambiente que se prevé como mínimo hasta el próximo 26 de mayo. Bueno, decía Isaac Parejo mientras veíamos este vídeo, magnífico por cierto, de nuestra compañera Cristina Ramos, que él no descarta, después del 26 de mayo, el apoyo de Ciudadanos, de Albert Rivera. Es verdad que de aquí al 26 de mayo hay mucho teatro, como has dicho antes, y que ningún político, ningún líder va a mostrar sus cartas. Yo es que con Ciudadanos es todo incertidumbre, o sea, nunca me he creído nada de lo que dicen, porque claro, igual que en 2016 dijeron que no iban a pactar con Pedro Sánchez, terminaron pactando con Pedro Sánchez, no iban a hacer presidente a Rajoy, terminaron haciendo presidente a Rajoy, han hecho siempre todo lo contrario a lo que decían y encima le ha dado rédito electoral, encima han seguido subiendo escaños, pues ¿por qué no iban a hacerlo ahora con Pedro Sánchez? Y decían, pueden decir, bueno, pues han incumplido su palabra, pero es que Ciudadanos no tiene tan fácil como decir, bueno, lo hacemos por el bien de España, porque no pacte con los independentistas y ya está. O sea, la salida de Rivera es muy fácil para apoyar a Pedro Sánchez. Así que yo después del 26 de mayo, lo que te he dicho, que no me creo nada de lo que están diciendo ningún partido ahora, y después del 26 de mayo ya empezarán, pero vamos, yo de todas formas, yo la investidura de Pedro Sánchez no la veo hasta entrado julio o más. O sea, yo creo que en junio va a ser... Va a ser un mes largo, ¿no? Va a ser un mes largo y mediados de julio por ahí yo veo por ahí la investidura. De mucho volumen informativo, seguro que será así. Durante la campaña fuimos muchos los que nos equivocamos sobre lo que iba a suceder. Yo decía el primero, o sea, no. Yo decía, Isaac, pero con una rotundidad tremenda, que PP más Ciudadanos más Vox, lo que sucedió en Andalucía, todo el mundo lo decía, iba a suceder en toda España. O sea que las generales tendríamos gobierno
de esas tres fuerzas. El problema es que, claro, la circunscripción de la ley DONT en España a nivel nacional no se aplica de la misma forma que en Andalucía. O sea, es la misma ley, pero claro, en Andalucía es más fácil que consigan un escaño los partidos. A nivel nacional es mucho más difícil, por eso se decía lo de la dispersión del voto, que se concentrara el voto, etcétera. Entonces, al final, claro, el PP, Ciudadanos y Vox han sacado prácticamente el mismo número de votos que PSOE y Ciudadanos, pero han tenido 20 escaños menos. Entonces, al final... Y otro factor importante, el de la participación. En Andalucía bajó 9 puntos y ahora ha subido otros nuevos 10. Es decir, ha sido todo de la izquierda. Que había un margen de 20% respecto a las andaluzas. Cuando la participación es alta, históricamente ha favorecido a la izquierda. Siempre a favor de la izquierda. A pesar de que se pensaba que esta vez el voto de Vox iba a estar muy movilizado, en plan como la izquierda, pero yo cuando vi que la participación a las 2 de la tarde era del 30, o sea, del 40% casi, digo, ya está. Digo, va a haber gobierno de izquierdas. Bueno, nos acaba de llegar una información. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, va en coche en estos momentos hacia el hospital de Majadahonda, en el que está ingresado Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuese secretario general del PSOE y ministro del Interior, entre otros cargos. Pérez Rubalcaba sufrió ayer un ictus y está en estado muy grave. El presidente del Gobierno, lo hemos contado al inicio de esta redacción abierta, ha tenido que interrumpir su agenda, esa cumbre europea que se estaba celebrando en la capital de Rumanía, en Bucarest. Cogía un avión y venía rápidamente a la capital de España para visitar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Cualquier información que tengamos nueva, pues la seguiremos ofreciendo. Isaac, ganaba el PSOE el pasado 28 de abril con un margen, yo decía que ni de broma se iba a producir lo que estaba vaticinando Tezanos. Nunca se ha dado, creo, una mayoría tan amplia del primero respecto al segundo partido, jamás. Y nunca pensé que iba a ser por parte del Partido Socialista, que iba a sacarle... Y sobre todo después del auge de Podemos, que muchos enterraron al Partido Socialista. Yo además lo dije cuando ya estaba el PSOE casi hundido. Yo dije, no deis por muerto al PSOE. El PSOE es mucho PSOE y nunca termina de morir, mira que lo han intentado veces, han intentado autodestruir. Eso lo sabes tú porque eres extremeño, ¿no? Eso lo sé por extremeño, que llevo mucho tiempo sufriéndolo, y encima salió el otro día una noticia, no sé en qué diario, que decía que Extremadura se había convertido el 28 de abril en la comunidad más socialista de España. O sea, que es la comunidad donde más votos había sacado el PSOE. O sea, tú imagínate lo que llevamos sufriendo al PSOE, más que incluso en Andalucía. Aunque hayamos tenido esos 4 años de PP que no sirvió para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque, a ver, Monago estaba cogido por Izquierda Unida. O sea, es que gobernaba con Izquierda Unida, lo nunca he visto. Fue un castigo de Izquierda Unida al PSOE, claro, aquello, ¿no? Una vengancita, claro, una pequeña venganza. Claro, porque el PSOE dijo que no iba a pactar con Izquierda Unida ni con Podemos, nada, y al final dijo, sí, pues nosotros nos abstenemos y hacemos presidente al PP. Entonces al final estuvo gobernando Izquierda Unida prácticamente. Isaac, hay ahora un debate recurrente, yo estoy empleando el término periodismo asustaviejas desde hace ya algún tiempo, lo tengo que registrar porque me va a venir alguien y me lo va a copiar, refiriéndome a los medios más afines sobre todo al Partido Popular. Yo digo los que están oscilando entre Génova 13 y la calle Alcalá, es decir, entre PP y Ciudadanos, a propósito de lo que tú has dicho de la ley DONT. Yo entiendo la democracia como el sistema en el que cada ciudadano es responsable y con su voto se lo otorga al partido que cada 4 años se entiende que mejor le va a representar y que entiende que mejor va a gestionar los problemas de España. Y hay quienes entienden la democracia como una partitocracia, es decir, que los partidos son los dueños de los votos y que tú tienes que votar al partido mayoritario en función de cómo estén las encuestas, y en este caso me estoy refiriendo claramente a lo que ha pasado en el centro derecha, con esas, yo lo vuelvo a decir, llamadas al miedo, agitación del fantasma, cuidado que si votáis a Vox se va a fragmentar el voto. En cierta medida ha sido así por la ley DONT, pero yo eso no lo he escuchado, por ejemplo, Isaac, en los últimos 4 años, cuando millones de españoles, ejerciendo su libre derecho al voto, confiaron su voto, su criterio a Ciudadanos. Se habla de la fragmentación. También se decía, pero lo que pasa, y al final le funcionó. En menor medida. Sí, claro, en menor medida porque solo estaba un partido, ahora hay 2. No, me refiero en menor medida la campaña tan sistemática, de todos estos reportajes sobre la ley DONT que hemos visto durante la campaña electoral. Lo que pasa es que el PP en 2016 hizo algo distinto, o sea, no apeló al voto útil, simplemente apeló al miedo al gobierno PSOE-Podemos. Es lo que digo, Isaac, ¿no te parece triste estar constantemente cada 4 años apelando al miedo? Antes era el miedo a Podemos. En 2011 ganó, lógicamente, que los españoles tenían miedo, y ese de verdad, a una crisis galopante. En el año 2011 el paro era de casi 5 millones de personas. Zapatero dejó el país como lo dejó y el PP sacó un resultado histórico con 186 diputados. Vimos lo que sucedía durante aquella legislatura, muchos españoles desengañados, y a partir de ahí la erupción de Podemos a Rajoy y a doña Soraya les vino fenomenal.
y agitaron el miedo de Podemos, en tanto en cuanto aupar a Podemos, con una mano alimentabas a la bestia y con otro pedías el voto a la gente para neutralizar a este nuevo partido comunista. Eso lo hacían para tratar de fragmentar y dividir a la izquierda, es decir, debilitar al Partido Socialista. Yo durante esta campaña he visto lo mismo, pero en el lado contrario, con Vox y con el PP. Sí, pero lo que te digo, que el PP yo creo que en el 2016 hizo una campaña perfecta, o sea, porque también hay una cosa que yo no entendí, porque ¿por qué en esa ocasión daba tanto miedo el gobierno PSOE-Podemos y ahora no? Después de haber estado 10 meses gobernando, al final no ha habido tanto miedo a ese gobierno, porque se ha fragmentado el voto, no han hecho caso nadie a la concentración del voto en alguno de los tres partidos y al final no ha servido para nada. O sea que al final está como todo el mundo muy contento con este gobierno de izquierda y no ha habido tanto miedo al final, es lo que no he entendido. Entonces, bueno, al final tendremos 4 años. Y lo que tú dices, al final, pues bueno, la gente ha optado por el voto que ha querido, los partidos van a tener la representación que los ciudadanos han querido y bueno, y Vox va a estar ahí con menos fuerza de la que se pensaba, pero bueno, sí que es verdad que al final podían haber sido más escaños para el PP si ese voto se hubiera ido al PP o no, o a lo mejor se podía haber quedado en la abstención. Isaac, ¿qué podemos esperarnos entonces? Imagínate, de un gobierno de Pedro Sánchez, no con ciudadanos así como Rivera, o una opción que tú la ves muy real después del 26 de mayo, sino un gobierno con ese soporte, con esa tutela de Pablo Iglesias. Más memoria histórica, más gasto público, más puestos a dedo, más observatorios. Yo creo que en esta... yo he vaticinado que vamos a tener 8 gobiernos de Partido Socialista. ¿8? 8 años de Partido Socialista, lo estoy clarísimo. El PSOE cuando llega no es para una legislatura. O sea, el PSOE ya va a preparar toda esta legislatura para quedarse. O sea, en plan para controlar los medios de comunicación, para controlar la opinión pública... Es lo que hacen siempre. Entonces, yo creo que las siguientes elecciones las van a volver a ganar, porque aunque esté el país hecho pedazos, o sea, la percepción de la opinión pública no va a ser esa, porque van a saber controlarlo, igual que han hecho durante estos 10 meses, controlando el CIS, controlando Televisión Española, controlando todos los medios que pueden. Pero yo más que el CIS y Televisión Española, que sin duda tienen influencia, pondría el acento en los medios de comunicación privados, en las televisiones, en el duopolio, A3 Media y Mediaset. Y aquí hay que recordar el papel estelar de doña Soraya Sáenz de Santa María y el gobierno de Rajoy dando luz verde a una fusión. Cambiando las reglas del juego en mitad del partido para que esa fusión se pudiese hacer. Bueno, y ahora se quejan de la hegemonía de la izquierda en los medios, pero si lo propiciasteis vosotros. Eso lo empezó realmente Zapatero, que es el que dio la licencia a La Sexta, cuando ya no se podían conceder la licencia analógica, él le dio una, etcétera. Y luego ya vino la fusión, que claro, que es verdad que no tenía muchas irregularidades y al final lo concedió. Pero... Esto, por cierto, hay un recurso en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que aún no se ha pronunciado. Sí, que no va a valer de nada, ya te lo digo yo. O sea, no... ¿Tú qué vaticinas? ¿Que no va a decir nada? O va a decir que sí, o sea, que va a decir que lo va a validar. O sea, esa fusión no se va a deshacer. O sea, eso está clarísimo. Es que hemos visto esta campaña, Isaac, en esas televisiones, La Sexta, 4, Telecinco y Antena 3 quizá en menor medida, pero también la agitación al fantasma del fascismo. Que parecía que Vox y su programa electoral y Abascal que iban a venir aquí a caballo a cortar cabezas y a raptar a los niños. El PP lo que ha hecho es crear un monstruo que se le ha comido a sí mismo. O sea, ellos alimentaron el monstruo de Podemos para debilitar al PSOE. Les funcionó al principio, por eso ganaron las elecciones en 2016, de tanto alimentar el monstruo, y al final casi acaban con el PSOE. Y ahora se les ha vuelto en contra. O sea, al final el PSOE ha usado eso mismo que usó el PP para la derecha. Ha dado auge a Vox, intentando fragmentar el voto de la derecha, y al final todo el voto útil se ha ido a la izquierda. No es nada nuevo lo que ha hecho el PSOE, no se ha inventado una táctica nueva. Iván Redondo no es ningún gurú, o sea, es que simplemente ha hecho lo mismo que ha hecho Soraya Sáenz de Santa María. ¿Te has leído el manual de Resistencia? No te lo has leído. No me lo he leído todavía. Yo creo que daría mucho juego unos fragmentos para un vídeo de los tuyos en YouTube. Totalmente, pero es que yo creo que ya lo hemos leído todos, porque es que se han publicado tantos fragmentos del libro que ya es como si lo hubiéramos leído, pero lo tengo pendiente. Isaac, antes de marchar, te has dicho, igual que me sucede a mí, que no hemos dado una en la pasada campaña, un pronóstico para el 26 de mayo. Gana el PSOE claramente. Gana el PSOE claramente. ¿Carmena sigue en Madrid? Ganará Carmena. Sí, será la más votada. Lo que no sé si va, depende de cómo esté el PSOE, porque claro, si no suma con el PSOE no tiene nada que hacer.
Pero yo lo veo muy difícil. Yo veo mucho voto de Vox que se va a perder a favor de Ciudadanos o del PP. Lo veo más... ¿Va a caer algo Vox? Sí, yo creo que Vox no va... A pesar de que tiene un candidato bastante fuerte en el ayuntamiento, con Ortega Smith. O sea que... Pero yo creo que hay mucha gente que va a ver el fantasma ese del comunismo y va a intentar concentrar el voto en PP o en Ciudadanos. Creo yo que va a ser así. Pues ahí está el vaticinio de Isaac Parejo. Muchísimas gracias, Isaac. Nada. Te vemos pronto por aquí. Nos vemos pronto, cuando quiera. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Daniel Rodríguez Asensio, economista, nos va a dar unas pinceladas sobre lo que nos tenemos que esperar en materia de impuestos y en otras cuestiones económicas del gobierno de Pedro Sánchez. No se vayan. Recta final de la redacción abierta. Se incorpora Daniel Rodríguez Asensio, economista del Club de los Bienes. Muy bienvenido, don Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que nos espera y nos aguarda a los españoles en esa travesía al desierto. No sabemos si va a ser corta, mediana o larga, del gobierno de Pedro Sánchez. Correcto. Vamos hacia el estancamiento secular. Las últimas previsiones de la Comisión Europea van hacia entornos de crecimiento del 1,5% más o menos, y aún así son optimistas. Pedro Sánchez, todos sabemos, con los viernes sociales, con el incremento del 50% del presupuesto de fomento, que está disparando el gasto, supuestamente porque crecemos más allá de la media europea. Y es que hoy se ha publicado un dato del primer trimestre de recaudación tributaria y está decreciendo, menos 0,6% acumulado enero, febrero, marzo de 2019 frente a enero, febrero, marzo 2018. Pero ojo, el impuesto de sociedades se desploma un 17,8%, es decir, que las empresas se están desplomando. Cuidadito, cuidadito, porque las estimaciones de la Comisión Europea son optimistas y aún así nos están diciendo que vamos a incumplir el déficit que hemos enviado y que está pactado con Bruselas, ¿de acuerdo? El incumplimiento para 2018 es una décima, 2,1% frente al 2%, pero es que la Comisión Europea sigue diciendo que vamos a un 2% de déficit en 2019 y estos son más de 11.000 millones. Entonces, creo que tenéis por ahí una diapositiva. Vamos a ver el gráfico de las previsiones de crecimiento y lo vamos explicando, Daniel. Eso es. Aquí está la clave de todo, ¿no? Porque si no creces, no recaudas. Y el problema de nuestro país es que no solo es que vaya a crecer poco, que un 1,5% optimista es poco, sino que estamos rodeados de un entorno de crecimiento que también es bajo, ¿de acuerdo? Alemania se desploma, ahí lo tenemos. Alemania se está desplomando hasta el 0,8% y el 1,4% en 2020. Francia también crece en entornos bajos. Al final, si os fijáis, solo está creciendo a unas tasas razonables los países emergentes, 4,4 y 4,8%, según el FMI. AFI dice un 4,9, pero bueno, más o menos va a estar por ahí. Y las economías desarrolladas, la única que se salva, si te fijas, es Estados Unidos, que casualmente bajó Trump con una desaceleración como la que estamos viviendo ahora en Europa, baja los impuestos y ¡pum!, la economía de repente tira para adelante. Ahí vemos 2,4% dice la Comisión Europea, 2,3% para 2019 el FMI, en fin, va a estar en torno al 1,9%. Si os fijáis en la zona euro, solo España va a estar en esos crecimientos y ya les digo yo desde aquí que eso no se va a cumplir, que son estimaciones muy optimistas. El resto de países europeos están en tasas de crecimiento muy humildes. Ahí vemos Francia al 1,5% y con revueltas sociales, Italia al 0,1%, que eso es prácticamente de crecer, y repito que todo esto es optimista. Y luego pues Reino Unido, curiosamente, es el que mejor afronta la desaceleración económica. ¿Por qué? Pues ya también lo hemos comentado aquí. Se ha pasado 2018 reduciendo los gastos, ha puesto en vereda el déficit, y es que en 2017 y en 2016 redujeron los impuestos. Entonces es una de las economías más liberalizadas de toda la Unión Europea. Dani, si te parece, vamos a hacer ahora un repaso sobre los impuestos que el señor Pedro Sánchez está planeando subir. Vamos a verlo. Y sospecho que si hay un gobierno con Podemos,
los años que nos esperan van a ser de subida tras subida, ¿no? Correcto. Pedro Sánchez ha enviado estas estimaciones de crecimiento que vamos a ver aquí de recaudación, en la que prácticamente va a subir todos los impuestos. Pedro Sánchez dice que solo van a ser a los ricos. La realidad es que, además de todo esto que estamos viendo en pantalla, esta semana hemos conocido que quiere subir el impuesto a vehículos de transmisión mecánica y el impuesto de matriculación, que eso pues, son cosas que pagamos todos, ¿no? Vamos impuesto por impuesto. Impuesto de sociedades, quiere subir la tasa sobre todo a la banca, quiere hacer un impuesto efectivo del 15% como mínimo, y con eso pretende recaudar 1.776 millones de euros, según el documento que ha enviado a Bruselas. Bruselas ya le ha dicho que no. La AIREF, en octubre, que envió el mismo documento, también cifraba en torno a 1.200 millones la cifra de la recaudación de este impuesto, y en un entorno optimista, porque esto lo que va a pasar es que empresas, por ejemplo, como Santander, ya han informado de que si esto ocurre van a migrar su central a otro país, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí de ahí el que más me llama la atención es la tasa Google. La tasa Google pretende recaudar 1.200 millones de euros. Para que te hagas una idea, el mercado de publicidad digital en España, total, todos los agentes, son 1.500 millones de euros. Es decir, pretende recaudar casi el 90% del total mercado. Entonces, claro, tú eres Google, eres Facebook, o me da igual, o eres cualquier empresa de telecomunicaciones. Por cierto, evidentemente, eso ya ha sucedido. Ibas a decir lo de Google, que se iba a abrir una oficina, estuvo estudiando abrir una oficina en España, y con esta subida decidió finalmente hacerlo en Portugal. Correcto, eso ya es un hecho. Iba a abrirlo en España, 1.300 puestos de trabajo. Para que os hagáis una idea, los trabajadores que trabajan en empresas tecnológicas en Irlanda cobran en torno a 96.000 euros de media. 1.300 puestos de trabajo cualificados y con unos salarios que no podemos decir que sean bajos iban a venir a España y se han ido a Portugal, ¿de acuerdo? Entonces, esa recaudación es sencillamente imposible. 1.200 millones de euros por la tasa Google. La tasa Tobin también quiere recaudar 900 millones de euros. Lo que va a ocurrir con la tasa Tobin es que los fondos de inversión van a hacer sus operaciones fuera de España, y al final los 900 millones de euros van a ser en torno a 700 millones según mis cálculos y también según la AIREF, y lo vamos a pagar las familias, que somos los que operamos en bolsa sin grandes cifras, que son las que pueden evitar todos estos impuestos. En definitiva, Pedro Sánchez envía a la Comisión Europea un documento en el que pretende recaudar 5.700 millones. La realidad es que si llegamos a los 2.200, gracias, los gastos se están disparando y los ingresos, acabo de decir, que tampoco están tirando para arriba de forma cíclica. Entonces, estamos en una situación muy preocupante en el tercer trimestre de este año. Ya en el tercer trimestre de este año nos vamos a ver en la disyuntiva entre seguir inflando el PIB a través del gasto público o cumplir los compromisos de déficit. Eso en el mejor de los casos. Si la cosa va mal, el déficit ya va a estar disparado y el PIB vamos a estar en el 1,5%, y es una situación peligrosa, es una situación muy peligrosa porque recuerda cuando Zapatero hablaba del plan E, de no sé cuántos decenas de miles de millones. Es que Pedro Sánchez en campaña ya ha dicho que va a invertir 200.000 millones en un plan verde o morado, o no sé de qué color será, ¿no? Que me recuerda muchísimo al plan E. Entonces, en resumen, estimaciones de ciencia ficción, impuestos que dicen que van a pagar los ricos, pero vamos a pagar todos, y un crecimiento tibio. Pinta mal para España, y en Europa, que ya vemos que también está desacelerando. Países como Austria, como Estonia, como Hungría, como Alemania, por ejemplo, lleva 4 años en superávit. Incluso Francia, Portugal, están bajando impuestos y están reduciendo el gasto, están preparándose para el invierno. Nosotros pensamos que seguimos en nuestra casa de la playa y que queremos poner los grifos de oro, ¿no? Daniel, estas son las previsiones, un escenario un tanto inquietante, por decirlo de manera suave, más que inquietante, sin duda. Va a depender de los años en los que esté Pedro Sánchez. Estaba aquí antes Isaac Parejo y decía que cuando el PSOE llega al poder, que prepara ya la segunda legislatura, que él entiende que va a estar 8 años. Yo no quiero ser tan pesimista, tampoco nos vamos a meter aquí a tratar de derranar el futuro, eso nadie lo sabe, pero la cuestión es la siguiente. Si después del 26 de mayo el PSOE pacta finalmente con Ciudadanos, algo que no hay que descartar, porque ahora mismo todos los políticos están tratando de no jugar sus cartas, las cartas no están boca arriba ni mucho menos. Hasta el 26 de mayo ninguno va a arriesgar, ninguno va a decir lo que le gustaría en realidad hacer, porque eso va a depender del escrutinio del 26 de mayo.
En esa tesitura de un gobierno de Sánchez con Ciudadanos, ¿en qué medida todo esto se va a poder paliar? ¿O va a tener que entrar Rivera por el aro? Esa tesitura es la menos mala, es decir, un gobierno del PSOE con Ciudadanos es la menos mala porque son programas económicos opuestos. Entonces, ¿opuestos al 100%? Bueno, Ciudadanos sí que... Con grandes diferencias. Sí que habla de bajar impuestos, no se sabe muy bien cuándo, y habla de ciertas reducciones de gasto público, como por ejemplo las diputaciones, pero también tiene incrementos de gastos en 7.000 millones dando dinero a las familias, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Pero sí que creo que al menos no sería el despilfarro de Podemos, de aquí todo vale y todos tenemos derecho a todo y hay que zombificar la economía. Entonces, por eso digo, es el escenario menos malo. No es que sea bueno, pero es el menos malo. Ciudadanos parte de una situación de desventaja y por lo tanto su poder va a ser muy limitado, y yo creo que la economía la va a seguir moviendo PSOE y Podemos. Hablo en un escenario de pacto de PSOE más Ciudadanos. De hecho, en el documento en el que envió Pedro Sánchez a la Comisión Europea, había medidas del programa electoral de Podemos que no estaba en el programa electoral del PSOE, como la subida al IRPF, las rentas altas, la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones privados, en fin, un elenco. En cualquier caso, repito, es el PSOE más Ciudadanos es lo menos malo que nos puede ocurrir. Los más optimistas dicen que al final el margen de maniobra dentro de una economía que está dentro de la Unión Europea pues no tiene tanto margen de maniobra, que aquí el señor Iglesias, aunque estuviese dentro de ese gobierno de Pedro Sánchez, no podría hacer todos los despropósitos que a él le gustaría. Esto no se podría convertir en Venezuela ni a corto ni a medio plazo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Ya hemos visto que en 2013, dentro de la Unión Europea, el déficit se disparó al 10%. ¿Pero qué le pasó a Grecia luego? Claro, por eso es la antesala de una Tsipras Grecia. decía que no iba a pagar la deuda y al final ha tenido que entrar por el aro también en muchas otras cuestiones. Pero es que los hombres de negro, la situación griega era crítica, no había dinero para pagar, no había dinero, pero ahora Grecia ha bajado impuestos, Tsipras ha bajado impuestos y ha reducido gastos, ¿no? Entonces, claro, pero es que Tsipras, igual que Portugal, sigue dentro de un programa de ayuda financiera, entonces tiene que hacer lo que diga la Troika. España, afortunadamente, seguimos fuera y por lo tanto tenemos libertad. Esa libertad mal interpretada pues nos va a llevar efectivamente a ser Grecia o Portugal como paso previo a Venezuela. Daniel Rodríguez Asensio, economista del Club de los Viernes, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, nos veremos. Nos quedan unos segundos. Recordarles que esta noche ya arranca la campaña electoral para el 26 de mayo, elecciones europeas, autonómicas y municipales. Recordarles también que Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuese secretario general del Partido Socialista y ministro del Interior, entre otros cargos, está en estado muy grave. Pedro Sánchez ha tenido que coger un avión desde Rumanía y volar hasta Madrid. Está llegando en estos momentos a ese hospital de Majadahonda en el que está ingresado Alfredo Pérez Rubalcaba. Le vamos a dejar con Pulso Económico. A las 8:30 más información con Alba Vila en el informativo.